Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Hoy es un capítulo especial porque es nuestro último capítulo del ciclo internacional. Luego de prácticamente 2 semanas completas publicando diariamente en una entrevista, hoy llegamos al ciclo, al final del ciclo, pero ojo, es el final del ciclo, no el final del programa. Eso lo quiero remarcar mucho, porque ya vamos a empezar a preparar el tercer ciclo, que seguramente parte la próxima semana, donde vamos a volver con más entrevistas y más sorpresas. Así que no se despeguen de nuestra sintonía. Hoy es un capítulo complicado, porque la persona que tenemos invitada es un rupturista, es un anarquista, es una persona que seguramente me va a traer problemas después de que este capítulo se emita en Chile. La justicia va a empezar a buscar porque lo que menos respeta a este personaje son las reglas. Así que no me voy a alargar mucho más en presentarles a Carlos Larios desde España, de Fotolarios, con quien hoy día vamos a conversar sobre 10 formas de romper la regla de los tercios. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, aquí riéndome un poco con tu presentación. A mí no me busca la ley, todavía. Sí que me salto unas cuantas reglas y normas, pero son solo compositivas, Ah, nada vale. más. Es buena esa precisión, entonces. Sí, sí, soy el tipo con... O sea, tú sabes que mi apodo es pirata o piratalarios, y soy el tipo más legal del mundo, el menos pirata que existe sobre la faz de la Tierra. O sea que el apodo viene por otra cosa totalmente diferente a las ilegalidades. Me parece. Pero eso es en todo menos en la fotografía, ¿no? Exactamente. En la Vale, fotografía va la cosa de otro modo. me parece. Ya vamos a profundizar ahí y también al final del capítulo te voy a hacer una invitación o te voy a dejar un espacio para que invites a la gente a visitar Fotolarios y todos los proyectos que tienes en adelante. Pero ahora quiero que nos cuentes un poco quién es Fotolarios, o sea, Carlos Larios, perdón, fotógrafo. ¿Cuántos años lleva en esto? ¿Qué tipo de fotografía desarrolla? Etcétera. Bueno, pues mi nombre es Carlos Larios, así es como me bautizaron mis padres, pero todo el mundo me conoce o mucha gente me conoce por pirata o por pirata Larios. Y básicamente soy un diseñador gráfico, que es mi profesión, soy ilustrador y a ratos fotógrafo y a tiempo completo padre. Todas esas cosas juntas. Y eso pues ha creado a este personaje que veis, al que le gusta mucho el tema del aprendizaje y de la formación en fotografía, sobre todo. Y aunque mi profesión es la de diseñador gráfico, dedico cada vez más tiempo a la fotografía, cada vez me ocupa más tiempo. Y bueno, en mi caso, es difícil decir cuánto tiempo llevo con la fotografía porque empecé 2 veces a aprender fotografía. Ok. En una, sí, en una ocasión fue en el bachillerato, que es, bueno, no sé cómo se llamará allí, en España es bachiller, Ujú. y son 2 cursos de especialización antes de entrar en la universidad. Y hice bachillerato artístico, y allí una de las asignaturas era fotografía. Me encantó, porque además era con carrete, en el laboratorio, y manejábamos... El cuarto oscuro me encantaba, era además la parte que más me gustaba, más incluso que hacer fotografía. Y me enganché mucho a la fotografía. Lo que pasa es que después llegué a la universidad y el profesor que tenía no me gustó nada cuando llegué al tema de la asignatura de fotografía, porque nos pasábamos más tiempo delante del ordenador retocando fotografías que haciéndolas. Y encima me pilló el cambio del cambio de fotografía de carrete, de Ujú. química, a la fotografía digital. Y no tenía dinero para comprarme un equipo nuevo. Con lo cual, el equipo era cochambroso, pasé por los pelos la asignatura y unos años después o sea, la dejé totalmente la fotografía. Hasta que unos años después, pues, bueno, nació mi primer hijo, empecé a hacerle fotos, como todos los Ujú. padres, creo que tenemos quemado a nuestros hijos de fotos, y empecé a aprender de nuevo y conocí, pues, el año de fotografía de José Benito Ruiz, bueno, que ahora es amigo y maestro nuestro, y del que aprendí por segunda vez fotografía y de una manera totalmente diferente. Y fue él el que me devolvió a la fotografía. Además de la casualidad que gané un concurso de fotografía en el que el primero era una cámara y digo, esto tiene que ser una especie de señal. Así que vamos a probar, a ver qué tal este camino.
Y hasta ahora, ya con la creación del blog, del canal de YouTube, de los ciclos estos formativos, de las clases presenciales, la asociación, todo ha ido creciendo en proyectos y demás hasta el día de hoy. Aquí estamos. Vale, hartas cosas, ¿no? Sí, sí, y eso es un resumen, ¿eh? Si quieres nos tiramos la hora y media aquí hablando de... Bueno, Bueno, Carlos, hoy día tenemos un capítulo especial, ya algo anunciaba, porque vamos a hablar de la famosa regla de los tercios. A mí me gusta siempre entrecomillar esto de las reglas, eh, vale. pero más que hablar, vamos a tratar de demostrar un poco que quizás no es tan útil como nos han querido decir. Ujú. De Cuéntanos un hecho, poco de bueno, qué se trata lo que vamos a ver hoy. en realidad vamos a intentar desmontarla, de hecho, porque hay cosas de la regla de los tercios que son ciertas hasta cierto punto y hay otras que nos han dicho, que nos han contado y nos hemos comido con papa, que son directamente falsas, ¿sabes? Y demostrada, y fácilmente o sea, demostrablemente falsas. O sea, entonces es un recurso. Es que a mí la palabra regla me chirría muchísimo y me cuesta hasta decirla cuando hablo de herramientas de la composición. Entonces yo prefiero llamarla herramienta de los tercios, recurso de los tercios o proporción de los tercios más que regla. Cuando digo regla siempre la acompaño de la infame regla de los tercios, Ujú. porque al final le he acabado teniendo un poco hasta de tirria. Intento hasta evitarla en muchas ocasiones. Pero bueno, sí que puede ser útil en otras ciertas, pero no hay que tomársela como un dogma, algo cosas como la que he visto, de tachar de mala una fotografía, una composición porque no respeta esa regla, o de buena porque sí la respeta, cuando hay muchísimas alternativas a este tipo de recursos. Entonces vamos a Perfecto. intentar desmontarlas poquito a poco. Vale, antes de que nos metamos a esto que va a estar interesante y la gente que me sigue estoy seguro que sabe que tengo la misma manía con el concepto regla porque ya lo he repetido varias veces y bueno, se deberá a que tenemos el mismo maestro, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Bueno, pero antes de desmontarla, antes de meternos en materia, contémosle un poco a la gente qué es la regla de los tercios, para quien quizás todavía no sabe muy bien de qué se trata. Bien, te voy a contar lo que es ahora la regla de los tercios, porque en su origen no tiene nada que ver, o bueno, tiene muy poco que ver con lo que es ahora. La regla de los tercios se supone que es un recurso compositivo en el que dividimos en tres partes la imagen, tanto en horizontal como en vertical, en tres partes imaginarias, lógicamente. Eso forma dos ejes verticales y dos ejes horizontales, ¿vale? Se supone que, según dice quien sea que inventó esta cosa, los elementos importantes de la composición, cosas como el horizonte, el sujeto principal de nuestra fotografía o ciertas distribuciones, tanto en horizontal como en vertical, hay que hacerlas coincidir con uno de los ejes o con varios de los ejes. ¿Vale? Es decir, o sea, si me estás haciendo un retrato ahora mismo, tal y como me veo en pantalla, Ujú. pues ahora mismo estoy centrado. Me tendría que poner a un lateral coincidiendo más o menos con uno de los tercios de la imagen. ¿Vale? Entonces estaría en el sitio adecuado para... Pues se supone que porque algo que está justo en el centro de la imagen está mal, es estático. Bueno, dicen que está mal, dicen que es estático, dicen que no puedes crear imágenes dinámicas con algo centrado, Ujú. por lo cual se utilizarían esas líneas. El horizonte, por ejemplo, también se podría poner en el tercio superior o en el tercio inferior. Y después esa parte es la que está más cercana a la realidad de esa regla, que después veremos que también hay que cogerlo con pinzas. Y después está la parte que es la que más me chirría, que es la de la intersección de esos tercios. Es decir, donde coincide una línea horizontal, vertical con una horizontal, hay una intersección. Esa intersección dicen que es el punto de mayor atracción visual de una imagen. Con lo cual, cualquier cosa que pongas en uno de esos tercios, en una de esas intersecciones, pasa a ser el sujeto principal de tu fotografía o el que mayor poder de atracción visual tiene. ¿Vale? Y eso a mí me mata. ¿Vale? Así que ese sería más o menos A grosso en, modo. en lo que consiste la regla de los tercios. Vale. Entonces, esto último que hablaba son lo que nosotros conocemos también como los puntos de interés, ¿cierto? Nos Exactamente, dicen los puntos de prácticamente. interés, los puntos de atracción visual también,
bueno, algún nombre más escuchado por ahí, pero hace todo referencia más o menos a lo mismo, al hecho de que cualquier elemento que vaya ahí está automáticamente ganando protagonismo. Vale. Ok, ya está explicado, ya la gente vio también unas gráficas que acompañamos mientras íbamos conversando para ilustrarnos mejor. Ya es hora de que empecemos a dispararle a esta regla, ¿no? ¿Te Venga. parece? Sí, vamos a ver. Vale, entonces vamos a pasar a compartir pantalla y vamos a empezar a ver la primera imagen, recordando a la gente entonces que las imágenes que vamos a ver hoy día, que son todas obras de Carlos Larios, van a ir en función de desmontar o mostrar 10 alternativas a la regla de los tercios que pueden ser, quizás pueden generar mayor impacto visual que la misma regla de los tercios. Bien, pues te empiezo a contar entonces ya. Vale, pero no, para no perder la costumbre de este programa, cuéntame primero dónde estamos aquí, un pequeño contexto de dónde es la fotografía. Bueno, pues esto es en Copenhague. Es la iglesia de San... vaya, me has pillado porque se me ha ido el nombre de la cabeza. Vale. ¿San qué? San algo. Ujú. Alguna iglesia que me gustó mucho desde lejos cuando fui acercándome al parque en el que se sitúa, porque es un parque con un cuartel, con un lago, con, vamos, muchas ubicaciones muy, muy interesantes. Y la torre esta me llamó especialmente la atención, entonces la fotografié desde 200.000 sitios posibles. Vale, Tengo, tengo versiones de esta fotografía en horizontal, en vertical, desde más cerca, más lejos, con más elementos, con menos, reflejándose en el lago, o sea, me harté de hacerle fotos a esta iglesia. Pero de todas las fotografías que hice, es quizás esta la que más me gusta. Tengo tanto la versión en blanco y negro, por el tema de resaltar las texturas y las formas de esta ujú, fotografía, como la versión en color, que la gama cromática de esa iglesia me resultaba muy atractiva y además funcionaba muy bien con el propio entorno, con el vale, cielo plomizo que había ese día y con la zona más oscura de la parte inferior de esta fotografía es como una especie de prado con montículos, creo que era alguna especie de elementos defensivos del cuartel que había en la ubicación. Y estaban como resecos y todo tenía una gama cromática muy, muy, muy atractiva. Entonces, si no enseño una, enseño la otra porque me resultan las dos igual de atractivas. perfecto. Carlos, ¿por qué esta foto acá? ¿Por qué esta foto está acá entonces? Ahora ya si nos vamos a nuestro tema, que es desmontar la regla de los tercios. O la proporción de los... Digámosle proporción, ¿te parece? A partir de ahora. Sí, Y llámalo como dejamos de hablar quieras. de regla. Regla, proporción, infame regla, Vale, el término que prefiera. El caso es que intentemos entender que hay muchas alternativas a ella. Nos la tomemos como regla o no, nos la tomemos como proporción o como cualquier otra palabra que le pongas antes, es una herramienta más como otra cualquiera. Y vale. en muchas ocasiones no es la más eficaz, como por ejemplo en este caso. En este caso, bueno, vemos un elemento que es la torre, que es una línea prácticamente vertical, bastante elevada. Bueno, si habéis estado hablando de las bondades de composición con José Benito Ruiz, os acordaréis de la estructura, de los ejes, Ujú, el elemento más alto, el que marca el eje vertical y demás. Bien, pues aquí hay un eje muy, muy marcado, que es el vertical de la torre, y después un elemento secundario que se supone que compensa todo el peso de esa estructura, que en este caso sería el punto, ¿vale? El elemento más simple de la composición, pero o sea, el que más atracción visual tiene realmente. Entendiendo como punto, no el punto que hacemos con un lápiz, un pincel o lo que sea pintando en un papel, ¿no? Que saldría una mancha más o menos redonda. Un punto en fotografía es cualquier elemento de pequeño tamaño en proporción al resto del encuadre y que está relativamente aislado. Bien, en este caso estas dos personas funcionarían como un punto. El punto tiene una peculiaridad, que es que al hablar de los pesos visuales, a ver, quizás debería explicar primero la diferencia entre atracción visual y peso visual, que vale, muchas veces se confunden, ¿vale? Voy a explicarlo muy escuetamente. Simplemente atracción visual es lo que llama nuestra atención, lo que va a hacernos mirar a un sitio o a otro de la fotografía. ok, Y peso visual, en cambio, es nuestra mente, ¿vale? Nuestra percepción siempre está analizando las imágenes y hace como una especie de división
en vertical por la mitad de la fotografía y compara los dos lados. Y decide si lo que está viendo en un lado y en otro pesa lo mismo, pero peso gravitatorio, es decir, como si lo pusiéramos en una báscula. Y decide si la imagen es equilibrada o desequilibrada. Si hay más peso en un lado, sería desequilibrada. Si hay más o menos el mismo peso en los dos, sería equilibrada. Pero el Perfecto. punto tiene una peculiaridad. Todos los elementos de la composición tienen un peso visual, unos más que otros. Por ejemplo, el cuadrado suele pesar más que el círculo o que el triángulo, que son los tres elementos básicos de las formas, ¿no? Pero el punto tiene la peculiaridad de que no tiene peso visual en sí. Es como si clavásemos la fotografía a la pared. Entonces es capaz de equilibrar casi cualquier peso que pongas al otro lado. Bien, pues en este caso, al poner ese elemento punto en el lado derecho de la fotografía, estoy equilibrando todo el peso que tiene la torre, que es un elemento mucho mayor y con más peso visual, en resumen. Correcto. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Si yo utilizo aquí la regla de los tercios, en este caso, ¿vale? Si la hubiese utilizado en este caso la regla de los tercios, tendría que poner la torre en uno de los ejes verticales y los puntos, o el punto, en este caso, en el otro eje vertical. Bien, ¿eso qué produciría? Que se me quedaría un espacio muy grande hacia los laterales de la foto. Mucho espacio vacío que no tiene sentido, ¿vale? Haría incluso parecer más desequilibrada o que sobran partes de la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Ajustar a los márgenes, supongo que os sonará en los puntos óptimos de anclaje de José Benito Ruiz, es decir, que es ajustar al máximo las formas, los elementos de la fotografía a los márgenes para crear un recorrido visual óptimo o el máximo posible y además no acercarlo tanto a los márgenes de la fotografía como para crear una tensión o un punto de salida. ¿Vale? Que bueno, en este caso el punto de salida, si te fijas, es bastante obvio porque hay una mujer, la mujer está señalando hacia afuera de la fotografía, con lo cual acaba saliéndote de la foto. Correcto. Entonces forma un triángulo visual que es bastante equilibrado y que en muchas ocasiones te puede mantener durante cierto tiempo recorriendo en círculo la fotografía, haciendo ese triángulo. Con lo cual, aquí no me vale para nada la regla de los tercios, ni para poner el supuesto horizonte, porque me quedaría muy alto, ¿vale? El horizonte, creo que yo también puedo dibujar aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. O sea, esto sería lo equivalente al horizonte. Si yo respeto la regla de los tercios, ese horizonte me quedaría por aquí, más o menos. Con lo cual estoy dándole mucha importancia a una masa de oscura que no tiene ningún atractivo visual en la fotografía más que asentar ese peso sobre una superficie. ¿Vale? Es decir, esta fotografía digamos que es muy estable, tiene el triángulo visual que forman estos elementos, tiene su base abajo, está asentado sobre una zona oscura, con lo cual es bastante estable. Si lo dejo demasiado arriba, ocupo un tercio de la foto con una masa que no tiene ningún interés. ¿Vale? Cuando al no respetar esa regla de los tercios, enseño la torre entera, lo justo para que la masa asiente la fotografía y optimizo el recorrido visual de los elementos, ¿vale? Creando un recorrido visual bastante mayor que si lo dejase en la regla de los tercios. La regla de los tercios me dejaría demasiada masa sin interés, o sea, un cielo con muchos márgenes, con un margen muy amplio hacia los bordes y sin ningún tipo de interés, con lo cual aquí no tiene sentido ajustarse a ella. Vale, a ver si vamos interpretándote. Voy, Entonces voy a tratar de voy a poner dibujar slide. lo que sería la regla de los tercios, que sería Vale, más o menos una cosa así, ¿no? aproximadamente sí. Y algo... No, esa Sí. me quedó muy en la lateral. Em, En este caso el eje vertical estaría prácticamente muy cerca del borde sí, de la torre. vamos a hacer ahí de nuevo. Y sería algo como por ahí más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Y por ahí una cosa así sería aproximadamente Aproximadamente. la proporción de los tercios. Exactamente. Entonces, lo que nos diría la proporción de los tercios en esta imagen son varias cosas, que tú ya las vas remarcando, pero también las voy repitiendo un poco para la gente. Que este horizonte que está acá, debiéramos en realidad haberlo puesto en este sector de acá, ¿no? Exactamente. Con lo Y cual, fíjate en qué cantidad de masa negra oscura sin información ninguna ocuparía la foto. En la foto. absolutamente. Después nos dice que estas personas que están acá, que actúan como punto, deberían ir aquí. Sí, exactamente.
y después nos dice que la torre que está acá debiera en realidad estar un poco más centrada en este margen, en este eje de acá. O sea, Ujú. podríamos decir que la torre tiene que estar en esa posición más o menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí vemos cómo un tercio de la fotografía estaría ocupado por una forma sin interés ninguno, oscuro, ¿vale? Que sería toda esa zona inferior. No tiene interés ocupar un tercio de la fotografía con eso. Después, el punto estaría mucho más cerca del centro. Estaría mucho más cerca del centro que de los márgenes. Con lo cual, ¿qué sentido tiene dejar todo ese espacio libre alrededor de la fotografía? Cualquiera que vea mi foto puede venir y decir, bueno, pues reencuadra por aquí y aprovecha mejor el espacio de la fotografía. Pues no tiene sentido ninguno dejar esos márgenes libres. Y lo mismo ocurriría con el lado izquierdo de la fotografía. Correcto. Encima, a la distancia que estaba, si ajusto a la regla de los tercios la imagen, seguramente me cortaría la torre por arriba. Ujú. Es decir, ya si encima intento forzarlo tanto como para ajustarme a ella, o sea, provocaría un corte feo en la imagen, una salida, o sea, mucho más fuerte que la mujer señalando hacia la derecha, Vale, que tampoco tiene sentido cortar por arriba la torre. Sería casi como cortar en un retrato por la raíz del pelo o cortar claro, parte de la cabeza sin necesidad ninguna. absolutamente. Entonces, bueno, para ir resumiendo un poco esta imagen, ya vimos que la proporción de los tercios aquí no aplica bajo ningún punto de vista, ni en los puntos de interés, ni en la distribución de los tercios del horizonte. Y vemos también o remarcamos que el primer elemento o la primera forma de romper o de lograr algo más interesante que poner solamente un elemento en los tercios, en realidad es aprovechar un elemento como el punto, ¿no? O sea, Exactamente, un elemento pequeño que ayuda a compensar los espacios, pero que además tiene mucho poder de atracción. O sea, exactamente. De pese a hecho, que no eh, cambiaría, en cuanto a atracción visual, no cambiaría en nada. O sea, la torre no se haría más importante, ni los personajes se harían más importantes por colocarlo en una intersección de los tercios, ya que los personajes tienen de por sí atracción visual. ¿Vale? No hay que ponerlos en ningún sitio en especial, te van a llamar tu atención. El punto, un elemento pequeño en nuestro encuadre, que esté relativamente aislado, llama poderosamente nuestra atención. ¿Vale? O sea, la percepción humana, el tema de que el punto sea un elemento pequeño relativamente aislado, viene mucho del instinto ser cazador que teníamos, que nos íbamos a por la presa más pequeña y separada del resto. De hecho, uno de los recursos que veremos es el elemento aislado, que lo veremos ujú, más adelante, ¿vale? Pero el punto también estaría bastante relacionado con ese tema. Entonces, claro, cuando vale, veíamos una manada, nos íbamos a por el punto, el elemento pequeño, débil y separado del resto. Entonces nuestra percepción se va directamente allí. perfecto. Y quizás el último apunte de mi parte para ya empezar a avanzar es que el punto para poder entenderlo un poco, creo que una buena imagen que siempre sirve es pensar en la luna o el sol que aparece pequeñito en el encuadre. Es como la forma más sencilla de reconocer un punto. Sí, Y pese exactamente. a que puede ser muy pequeñito en el encuadre, siempre nos llama la atención. Siempre tendemos a que la visión siempre se va a esa posición sin importar el peso visual que hay en el otro elemento. O sea, siempre nos va a llamar la Exactamente. atención. Sí, de hecho, bueno, tú que eres más paisajista y demás, como metas el sol o la luna en el encuadre, o sea, ahí tienes un punto de atracción visual brutal. Lo pongas donde lo pongas. O sea, en cualquier sitio del encuadre te va a provocar un punto de entrada en la fotografía o un anclaje visual en la fotografía. Perfecto. ¿Seguimos avanzando, Carlos? ¿Te parece? Claro, Vale. Entonces, primer elemento, el punto. El punto tiene atracción de por sí, sin importar dónde lo ubiques. No tiene por qué estar exactamente, en los puntos de interés. En cualquier parte que lo pongas, siempre nos va a llamar la atención. ¿Sí? exactamente, exactamente. Ok. Bien, pues aquí tenemos ahora la línea, que es otro de los elementos básicos de la composición. Sabemos que hay líneas verticales, horizontales, diagonales, curvas, y que cada una tiene pues sus connotaciones y sus características propias, ¿no? Lo que pasa es que la línea, concretamente, tiene un poder especial en la fotografía, un elemento con una característica especial. Y es que son caminos visuales. ¿Vale? La línea de por sí no tiene en realidad peso visual o poder de atracción visual.
Ujú. sino que guía la mirada del espectador por todo su recorrido, como si de un caminito se tratara, ¿vale? Y la línea te lleva hacia algún sitio de la imagen normalmente. De hecho, muchas veces en mis cursos y tal, explico que cuando metemos líneas obvias en una fotografía, el espectador espera que le lleven a algún sitio, y Ujú. normalmente a un elemento importante de la fotografía. Porque lo comparo con cuando estás perdido en una ciudad y preguntas a alguien, oye, pues, ¿por dónde se llega al centro de la ciudad? Y te dicen, pues por esta calle. Y tiras por esa calle y resulta que es un callejón sin salida. ¿Vale? Pues eso sería lo equivalente a que haya una línea poderosa en la fotografía y que no te lleve a ningún sitio. ¿Vale? Con lo cual es habitual que nos lleven a algún elemento importante de la fotografía. Y en este caso, es una línea curva, que también hay que diferenciar la manera en que se recorren las líneas rectas con las líneas curvas. Ujú. Digamos que la línea recta es una autopista y la línea curva es como un sendero por el bosque. Es decir, el Vale. ritmo al que se recorren son diferentes. Y en este caso, pues la línea recorre prácticamente todo el encuadre hasta llevarnos a la persona que está en el margen, ¿no? en esta esquina de aquí superior izquierda. ¿Vale? Entonces, Espérame, déjame, sí, vamos por partes. Deja primero, como trato de ser muy didáctico, marcar la línea, por si alguien todavía no está entendiendo vale. eh, de qué se trata. Entonces, todo es bueno, que hay varias líneas en realidad, pero van todos un poco en la Ujú, misma dirección, ¿cierto? exactamente. Entonces, Ese es la el línea te recorrido. está conduciendo hasta este sector de acá, donde Exactamente. están estos dos elementos y sobre todo este de acá, que tiene más peso visual. Bien. Y ahí es la clave de por qué utilizar esta fotografía. Tú A ver, acabas de decirlo. a ver. Es que acabas de decir que la chica que está corriendo tiene mayor atracción visual que el hombre que está apoyado en la barandilla. Exactamente, la línea nos lleva a ellos dos, pero nuestra atracción visual se detiene o se para sobre todo en la chica. Y eso ocurre porque, curiosamente, este hombre que está apoyado en la barandilla está justo en una intersección de los tercios, ¿vale? Aún Ujú. así, es incapaz de competir en protagonismo con la chica que está corriendo. ¿Por qué? Porque la chica que está corriendo no solamente las líneas llevan a ella, como ocurre en el caso del hombre, sino que además es un elemento con mayor contraste, más aislada dentro de nuestro encuadre, más alta. O sea, en la estructura de esta imagen, de nuevo, el eje principal, el eje vertical, estaría en la chica. Con lo cual, ya tenemos ahí una amalgama de cosas que anulan totalmente la intersección de los tercios en este caso. Y en este caso, o sea, esta fotografía la he utilizado porque precisamente hay un elemento justo en la intersección de los tercios. Y aún así es incapaz de competir con el otro elemento que tiene un poco más allá. Perfecto, clarísimo. Entonces, este sería un supuesto punto de interés. Aquí es de los tercios, ¿cierto? Aquí estaría, se supone Ahí que es. este elemento debiera llamarnos mucho la atención, Ujú, pero al aparecer un elemento que tiene ciertas características, tú lo dijiste, es el eje de la imagen, o para quien no entiende todavía el concepto del eje, el punto más alto de la imagen. O sea, ujú, nuestra vista trata de ir a hacer un recorrido, llegar a la parte más alta de la imagen y empezar a hacer un recorrido. En este caso es la chica y aparte que tiene mayor contraste, porque la persona ya está un poco difusa, ¿cierto? Y aquí tenemos esta persona en primer plano que está mucho más definida, entonces nos llama mucho más la atención. No sé si te voy ujú. interpretando bien. Perfecto, perfecto. Creo que Iván estuvo por aquí también y os hablaría de la atmósfera, Ujú. ¿no? De sus fotografías, que además tengo el honor de que publicó en mi blog un artículo muy, muy interesante sobre ese tema. Y en este caso, pues vemos el efecto de la atmósfera en el contraste de los elementos y lo que hace que esa intersección de los tercios pase a un segundo plano. Bueno, de hecho no tiene apenas relevancia en la fotografía más allá del hecho de que esté justo ahí. No hay ningún punto de interés ahí. No hay, o sea, si te paras en esa intersección de los tercios es porque hay un elemento y no va a ocupar apenas tiempo de tu observación de esta fotografía. Vas a Ujú. perder mucho más tiempo en el otro elemento que se sale totalmente de la intersección. ¿Vale? O digámoslo quizás de otra manera, a ver si compartes conmigo. Uh -huh. Imaginemos esta misma imagen, pero sin este elemento. Uh -huh. Si sacamos a la chica de acá,
mi sensación es que las líneas van y pasan por encima de esta persona, pero se van hacia el fondo y al final Exactamente, la pasa, foto la siento desequilibrada, ¿no? Me falta algo ahí para compensar. exactamente. De hecho, pasaría lo que te he dicho antes de que el espectador espera que esas líneas le lleven a algún sitio. Y desde luego no es a ese personaje, porque no tiene apenas relevancia ni atracción visual, ni peso visual en la imagen. Es algo casi anecdótico, uy, no me sale la palabra. Anecdótico. Anecdótico, leches. Y eso que está en una de las intersecciones, ¿no? Se supone que debería ser el protagonista de nuestra imagen y no lo es, ni mucho menos, vamos. O sea, nos llama mucho más la atención esa parte del puente, de la barandilla del puente, que está más nítida que ese elemento que está en la intersección. Y bueno, y por supuesto el protagonista de la imagen es esa chica que está corriendo y fuera de los tercios y de las intersecciones. Vale, para mí queda clarísimo el ejemplo y espero que para la gente también vaya clarificando. Entonces, resumiendo, podríamos decir que el segundo elemento, que es más importante que ubicar o sea, en un punto de interés, alguna cosa relevante de la imagen, es la línea. Si la línea me Exactamente. lleva al centro de la imagen, va a tener mucho más impacto hacia donde me conduce la línea que cualquier punto de interés de la proporción de los tercios. ¿Estoy bien? Exactamente, exactamente. O sea, las líneas te van a llevar al sitio de interés, sea cual sea esa zona de la imagen. ¿Vale? O sea, la intersección. Es que debemos intentar entender que no hay ninguna zona del encuadre que de por sí misma tenga atracción visual. De hecho, tú en el webinar que hiciste utilizaste el ejemplo de una imagen totalmente lisa, sin ningún tipo de elemento. Ujú. Y desde luego la vista no se te va a ninguna intersección imaginaria ni a ningún eje imaginario de los tercios. Se te irá al centro de la imagen, que es la única zona que quizás tiene algo de atracción visual de por sí. O sea, si colocas un elemento en el centro de la imagen, es posible que gane protagonismo, pero no siempre. Hay otros muchos recursos que pueden anular eso incluso. Pero, Perfecto. pero desde luego nunca se te irá a esa zona. Como mucho también quizás a las esquinas. O sea, porque hay algo, porque son los límites de Ujú. la imagen. ¿Vale? Sí, y vamos a dejar, bueno, el webinar que di yo no está disponible abiertamente, Ah, solamente se emitió en vivo, pero tú tienes también un link en un enlace en tu blog donde hablas un poco de este tema, así que vamos a dejar el enlace también en la descripción para que la gente pueda comprobarlo ahí. Pero vale, básicamente es lo que dice Carlos. Imaginen que acá hay una imagen blanca y se supone que, justificando un poco lo que nos dice la proporción de los tercios y los puntos de interés, al mirar esa imagen blanca, aunque no haya nada, uno debiera fijarse inicialmente, lo primero que ve es alguno de los 4 puntos de interés. Y en realidad, cuando tú ves una imagen blanca, no sabes ni para dónde mirar y seguramente vas a tender a ir al centro para ver si hay algo o para ver cómo resuelve este tema. Entonces, no hay una predeterminación de hacia dónde miramos o que si hacia dónde miramos tiene que ver con los puntos de interés. exactamente. Muy bien explicado. Vale, no sé, yo me sentí más enredado que tú, pero bueno, esperemos que la gente va entendiendo. O si quieres, pon la imagen en blanco, si puedes, y lo verán enseguida. O sea, en cuanto tienes una imagen vacía, la vista nunca se te va a ir a uno de los tercios, se te va a ir a las esquinas o al centro. Ujú. Perfecto. Ok, vamos al tercer recurso. Bien. Este también tiene su peculiaridad, que es bueno, el elemento diferenciador o el elemento distinto. O sea, cuando tenemos en una imagen muchos elementos parecidos y uno de ellos es diferente en algo, va a atraer poderosamente nuestra atención, independientemente de en qué zona del encuadre esté situado. ¿Vale? De hecho, en esta imagen, que es una simple verja en la que se repiten muchos los elementos, es obvio que no puedes dejar de mirar y evitar mirar la forja a la que le falta la punta. Ujú. ¿Vale? Y se te va a ir ahí la vista y posiblemente no seas capaz de recorrer la imagen sin volver a ella. ¿Vale? Es algo que llama poderosamente la atención de las personas, el elemento diferente, cuando hay muchos repetidos. Y curiosamente también en esta imagen hay un elemento, bueno, de hecho hay dos elementos que están justo
en los ejes verticales de los tercios, que son dos de las forjas, dos de las lanzas estas, o de las líneas verticales que forman las lanzas. Que Y serían, perdón, serían esta y esta, ¿correcto? exactamente. Esas dos coinciden exactamente con los ejes verticales de la proporción de los tercios, de la regla de los tercios. Y en ninguna de ellas nos paramos más allá del hecho de pasar por ellas para recorrer la imagen. Donde nos paramos es en el elemento diferente y está alejado, fuera de las intersecciones de los tercios o de los tercios. ¿Vale? Y esto ocurre en prácticamente todas las imágenes en las que haya elementos repetidos y, bueno, ¿cómo lo llamaba José Benito a este ¿Anomalía? recurso? ¿Puede ser? La anomalía, eso, exactamente, gracias, que no me salía. Pues la anomalía llama poderosamente nuestra atención y además, como las personas estamos continuamente analizando las imágenes, incluso sin tener conocimientos compositivos o conocimientos fotográficos, de diseño, de lo que sea, todas las personas analizan en base a sus experiencias y a sus conocimientos las imágenes. Uno de los temas es el tema del equilibrio visual, de que comparamos los pesos de una mitad con la otra. Y lo hacemos de manera inconsciente, sin saber en realidad que lo estamos haciendo. Pero es que somos capaces de ver muy rápidamente cuando una imagen está equilibrada y desequilibrada. Y lo mismo pasa cuando vemos un elemento que es diferente al resto. Además que hay juegos visuales en los que se trata de buscar al elemento diferente, ¿no? Ujú. Hay rompecabezas y pasatiempos y demás. Una vez que lo ves, ya es imposible que no lo veas. ¿Vale? Ya tu atracción visual, la vista se va a ir directamente ahí, una y otra vez, sin parar. Y parece que dejan de existir los demás elementos, independientemente de que estén o no en una intersección o en uno de los ejes de los tercios. Vale, ahora déjame apuntar algo a ver si estás de acuerdo conmigo y para la gente también. O sea, no significa hasta ahora los tres elementos que hemos visto que si ustedes, el elemento que es distinto, si está en la proporción, si están en alguno de los puntos de interés, no significa que no vaya a funcionar, ¿cierto? O sea, Exactamente, claro. puede funcionar perfectamente, pero quizás no funciona por estar en la intersección de los tercios, sino que funciona por ser elemento distinto. O sea, es otra Exactamente. cosa lo que me llama la atención. Exactamente, sí, sí. Te va a llamar la atención por ser diferente, no por estar en un sitio determinado del encuadre, en una zona determinada. De hecho, en este caso, la fotografía no tendría sentido o no tendría tanto sentido si forzásemos a que ese elemento estuviese en una de las intersecciones. De nuevo, aparecería mucho espacio en blanco por arriba que no tendría sentido ninguno, aparecerían menos o más elementos según cómo reencuadrásemos la fotografía. Y bueno, si fuesen más elementos sería incluso más obvio todavía. Ujú. O sea, no tenía tanto espacio para irme para atrás, sino a lo mejor te hubiese utilizado una foto con más elementos repetidos. Pero vamos, esta la elegí porque era bastante obvio que era inevitable mirarlo y fijarse en eso y que era un punto muy poderoso de atracción visual. Vale, entonces el tercer recurso es el elemento distinto, que también, como decíamos José Benito, lo llama la anomalía, o sea, la ruptura del patrón. Exactamente. Un ejemplo sencillo es, no sé, piensa en una caja de huevos, que hay 12 huevos y de los 12 huevos hay uno que es de color distinto. No importa dónde pongamos ese huevo dentro de la distribución de la caja, siempre nos va a llamar más la atención que los demás huevos. No sé si Sí, comparte además. conmigo. Bueno, podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, en las bodas, por ejemplo, ¿por qué la novia es la única que puede vestir de blanco? Ujú. ¿Sabes? Porque va a ser la diferente, la que más va a llamar la atención. En la calle, cuando vemos a mucha gente enchaquetada, yendo para arriba y para abajo, en cuanto hay alguien que tiene un tipo de ropa más estridente, nos llama automáticamente la atención. O sea, es decir, detectamos con mucha facilidad lo diferente y nos atrae mucho la mirada. Perfecto. Ok, ¿algún apunte más sobre esto, Carlos, o seguimos avanzando? Yo creo que podemos seguir avanzando. No sé cómo vamos de tiempo y de ritmo. No, Pero maravillosamente, no te preocupes. bien. Yo aquí voy Es controlando que todo. no sé si me estoy extendiendo demasiado o me estoy quedando No, no, no. corto. Tómate todo el tiempo del mundo. Bien. Ok, cuéntanos un poco acá, Bueno, ¿por qué está en esta este imagen aquí? caso es bueno, aquí vemos ahora muchos elementos.
¿vale? Y muy diferentes entre sí, con lo cual hay muchos puntos en los que mirar en la fotografía. Pero es inevitable fijarse y centrar nuestra atención en el elemento de color más intenso, el rojo en este caso, ¿vale? Bueno, en general, en los colores vivos que hay en la imagen, nos paramos durante más tiempo, que sería ese trozo de arco iris, pero sobre todo no podemos evitar mirar con mucha atención el bolso rojo de la fotografía. En este caso, si te fijas, es el mismo puente que la foto Sí. anterior. Es porque este puente está en mi ciudad y me encanta la forma que tiene, la vista que tiene alrededor, todo el entorno, me gusta mucho. Y suelo ir mucho allí a dar clases de fotografía y utilizar las líneas del puente y el paisaje que hay alrededor para explicar este tipo de cosas. Y en este caso, bueno, para empezar vemos, por supuesto, el bolso rojo no está en una intersección de los tercios, está Ujú. bastante alejada de hecho, y una línea la cruza, la recorre, o sea, hay una línea con bastante poder visual, que la recorremos inevitablemente, que nos lleva hacia allá y lo cruzamos. Y después ya está el otro elemento de colores, que es en la esquina contraria, o totalmente opuesta a ese trozo de arco iris que resalta por los colores intensos en comparación al resto del cielo, que son más homogéneos. ¿Vale? Entonces, el color rojo, ¿vale? Un elemento de color rojo, o en general, los colores llaman nuestra atención más cuanto más saturados estén con respecto a los demás, ¿vale? Son los que más poder de atracción tienen. Pero dentro de todos los colores, el que mayor poder de atracción visual tiene es el rojo. Y es por, de nuevo, temas de la percepción y del instinto, en este caso, que todavía nos queda de cuando cazábamos, éramos salvajes y andábamos por ahí con poca ropa. En este caso, el rojo es el color de la sangre, por ejemplo, ¿vale? Es el color, además, de las cosas venenosas, ¿vale? Cuando, o Ujú. sea, el más típico ejemplo es esa seta con la cabeza roja y los puntos blancos y algunas vallas y demás. Es decir, el rojo estaba siempre relacionado con algo peligroso o algo que debía llamarnos mucho la atención. Y además es curioso porque o sea, la manera en la que percibimos los colores, los humanos somos capaces de ver una gama de verdes, por ejemplo, diferentes, o de azules, diferentes, muchísimo mayor que de colores rojos. Vale. ¿Vale? La gama cromática que distinguimos de colores rojos es muy limitada. Y era porque el color rojo debía llamarnos automáticamente la atención cuando lo veíamos en la naturaleza. Además, es un color que se ve poco en la naturaleza, es Ujú. muy llamativo. De hecho, es el opuesto al verde, o sea, que es el color típico de la vegetación, ¿no? Correcto. Con lo cual contrasta mucho. Se supone que es también por temas o sea, vemos muchos más tonos de verdes porque debíamos ser capaces de movernos por superficies verdes y ver el relieve fácilmente, y muy poco de rojo porque debía llamarnos la atención. Entonces, en una fotografía en la que hay un rojo saturado, la vista se nos va a ir ahí automáticamente, sea cual sea el lugar de la fotografía donde situemos ese color. Vale. José Benito Ruiz habla por ahí de tantas cosas que hemos aprendido del fulcro, ¿no? Que en pintura es un llamado, un punto de retorno que ponían los pintores a veces para hacer que tú recircularas o te volvieras a meter en el encuadre. Ujú. Y yo no tengo mucho estudio de pintura, sino que lo rescato lo que Benito dice, y él siempre destaca que el rojo generalmente era un color que ocupaba mucho para ese fulcro. Tú que tienes mucho Claro. más conocimiento de pintura, no sé si es así o no. O cómo Así lo... es, sí. Sí, exactamente, es así. Es porque el tema del el elemento diferente, a donde nos llevan las líneas, el punto, todo eso al fin y al cabo son maneras de utilizar el fulcro, un sitio que nos llama poderosamente la atención y al que solemos volver, ¿vale? El rojo tiene mucho poder de atracción visual, todo lo que he explicado, y además que actúa como fulcro. Siempre volvemos a él. Es inevitable no fijarse en él. Es posible, independientemente de por dónde entremos a mirar a esta fotografía, va a ser inevitable pararnos en ese tono, en ese color.
¿vale? O sea, seguramente es muy probable, ¿no? que la gente entre por la zona inferior de la línea, la Ujú. recorra, vea ese rojo y se quede atrapado en él hasta que, bueno, gracias a la curiosidad humana, miremos lo que está mirando otra persona. O sea, ese es otro poder de atracción visual bastante curioso. Es que es inevitable que esa curiosidad de ver que está mirando otro. Os habrá pasado, ¿no? O sea, si estáis por la calle y veis a tres personas así mirando para arriba, Sí, o miráis para arriba o esa noche no dormís pensando en qué estaban mirando. Bueno, en este caso, aquí vemos que hay un hombre haciéndose un selfie. Entonces sentimos curiosidad por ver qué es lo que está fotografiando. Entonces, por eso recorremos esa diagonal hasta ese cacho de arcoíris. ¿Vale? Y ya volveríamos por las líneas verticales que nos llevan de nuevo a la línea curva del puente y de nuevo nos detenemos en el rojo. vale. Mira, algunos apuntes aquí que se me ocurren. Lo primero es que tú lo marcaste, la línea. Sí, yo también creo que la línea va a ser lo primero que nos vaya a llevar a recorrer la imagen y hacer llegar hasta acá. Y seguramente hasta ahí llegaríamos y no habría mucho más que ver en la imagen. Pero como tenemos una amplitud, seguramente vamos a empezar a explorar a ver qué más hay, porque si el fotógrafo me está ocupando solamente un espacio pequeño dentro del encuadre para mostrar esto y me deja todo el otro espacio, algo tiene que haber puesto. Y, Exactamente. y aquí lo que está pasando, y voy remarcando algunos puntos que con José Benito, no me acuerdo, sí, lo hablamos con José Benito, hablamos del equilibrio asimétrico en el capítulo de él, Ah, donde mira. poníamos dos elementos contrapuestos, separados más o menos a una distancia parecida de los dos márgenes, para equilibrar un poco la escena. Si sin el arco iris, siento yo que la imagen quedaría muy, muy desequilibrada y daría la sensación de que hay una parte del encuadre que está súper vacía. Pero Exactamente. es curioso porque no está vacía. O sea, imagínate toda la cantidad de elementos que hay acá que nosotros ni siquiera le prestamos atención. O sea, Sí, estamos pues mirando mucho más la cartera de la señora que toda esta acumulación de embarcaciones que hay ahí. Y creo que refuerza un poco lo que nos están marcando, ¿no? De exactamente. peso al color. Obviamos otros colores cuando hay varios que nos llaman más la atención, que son los del arco iris y los del bolso rojo. O sea, a veces anulan cualquier otra atracción. O sea, visual. Vamos, es obvio que vamos a recorrer toda la imagen al final. ¿Vale? De hecho, esta imagen está sobrecargada de sitios donde mirar. Ujú. Por eso la he puesto de ejemplo, porque tenemos unas nubes con textura interesante, tenemos un montón de elementos en la zona inferior, líneas verticales por ahí que no sabemos de dónde salen, pero a pesar de todos esos elementos, ¿vale? Independientemente de que estén o no en la intersección de los tercios, nos llama poderosamente la atención el color rojo y los colores después del arco iris que contrastan con ese azul plomizo del cielo. Y en este caso, de nuevo, si yo me quisiese ajustar a la regla de los tercios, ¿no? A la intersección de los tercios, si quisiese poner ese bolso en una intersección de los tercios, pues aparecería mucha más zona del puente que seguramente no tendría interés ninguno. Posiblemente cortaría ese trozo de arco iris que me llevaría a tener un punto de salida que, bueno, tú has marcado muy bien que la distancia que hay desde el margen hasta el arco iris, tanto en el lateral como en la parte superior, es la misma que Ujú. hay de los dos elementos, o sea, de los dos personajes al margen izquierdo y a la parte inferior. ¿Vale? He creado ese equilibrio con esas dos formas. Si me ajusto a los tercios, ese equilibrio se rompería al cortar uno de los elementos o al mostrar una masa demasiado grande y sin información ninguna del puente. Vale, ¿Vale? ahí marqué más o menos dónde estarían los puntos de interés como para que la gente vaya teniendo la referencia también visual, ¿no? Y no es un sitio en el que te pares a mirar, desde luego, más allá de pasar por ahí porque hay una textura en las nubes. Sí, claro. ¿Vale? Vale. Lo otro que iba a remarcar un poco, que seguramente lo vamos a seguir viendo, pero nosotros estamos analizando elementos aislados por foto, pero al final igual aquí estamos sumando valores, estamos mezclando la línea, que ya lo mencionamos como elemento, junto con el color. Y si tienes una línea que además te lleva a un punto rojo y ese punto rojo es un punto como la primera foto, seguramente vamos Exactamente. sumándole valores de atracción al elemento, ¿no? Exactamente, muy, muy bien puntualizado, porque de hecho es importante tenerlo en cuenta, que todos esos valores de atracción visual se van sumando y al final es lo que nos hace crear recorridos visuales en la imagen, a esa jerarquía,
de atracciones visuales o de importancia en la imagen. O sea, el elemento que más de estas características de la atracción visual posea es el que primero nos va a llamar la atención o en el que más tiempo nos vamos a parar. En este caso has apuntado muy bien que es una línea que nos lleva a un punto, que encima el punto es rojo. ¿Vale? Es decir, que hemos sumado elementos que acabamos que hemos ido viendo anteriormente. Correcto. Vale, vamos a seguir avanzando, ¿te parece? Perfecto. Bien, en este Ok. caso, bueno, esto es en Marruecos. Yo vivo, soy de España, pero mi ciudad es Ceuta, que está en África, no está en Europa. Somos lo más al norte que hay en África y lo más al sur de España. Ujú. Y esto es Marruecos. Mi ciudad es fronteriza con Marruecos y es muy habitual que los que vivimos aquí pues nos paseemos por allí de vez en cuando, incluso simplemente hacer la compra en muchas ocasiones. ¿Vale? Y bueno, esto está en Marruecos. Estos son un sitio donde, o sea, un utensilio en el que hacen ellos comida, que es el tagín, se llama, y se cocina como al vapor prácticamente. ¿Vale? Y son de cerámica, es muy, bueno, es muy curioso verles cocinar. Yo creo que de lo mejor que tiene la cultura marroquí es la comida. A mí me flipa. Y bueno, el caso es que en este caso el elemento que llama nuestra atención es la zona más iluminada de la imagen, ¿vale? La zona de luz de la fotografía. Normalmente obviamos zonas oscuras de la imagen y nuestra atención se suele ir hacia las zonas más iluminadas. Y si encima en esa zona iluminada hay elementos de cierto contraste o elementos que seamos capaces de reconocer, como en este caso la figura humana, pues más llaman nuestra atención, ¿vale? Y de nuevo en este caso vuelve a haber un elemento que está casi en una intersección de los tercios, pero nos detenemos muy poco en él, nos detenemos mucho más en el rostro del cocinero que en su mano, por ejemplo. Ujú. Y en este caso la mano no está en la intersección de los tercios, está más cercana al centro. Creo que la intersección quedaría aproximadamente en el hombro del cocinero. Ujú. Y la verdad es que no es que nos llame poderosamente la atención el hombro del cocinero. O sea, más allá de que pasemos por ahí la vista para recorrer el resto de la fotografía. Nos paramos mucho más en el rostro de la persona, que además es otro de los elementos que vamos a ver después, el factor humano. ¿Vale? Vale, clarísimo entonces. Si pensamos en esta imagen, si la estamos viendo y trazamos una línea, por ejemplo, para dividirla así, vamos a ver que la mitad de la imagen es prácticamente negra o no tiene mucho detalle que apreciar. Entonces toda nuestra atención se centra finalmente en este elemento que además como es reconocible, como decías tú, como es un ser humano y entendemos que es, nos vamos directamente, creo yo, al rostro, que quizás no es la zona más iluminada como el hombro, por ejemplo, pero al ser nuestra tendencia en animales, en qué sé yo, siempre buscar la mirada o buscar el rostro, sí, me parece a mí, no sé si es así. Sí, exactamente. Funcionamos por empatía, buscamos reconocernos, reconocer a otros miembros de la misma especie, todo si te fijas, ¿cuántos elementos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, este sería el sexto, ¿no? Del que estamos hablando, me parece. Bueno, por ahí. El caso es que, Quinto, sí. bueno, el sexto o el quinto, no sé. El caso es que en todos, fíjate que no hay una zona de la fotografía que llame la atención, sino algo relacionado con la manera en la que percibimos el mundo. Es decir, las imágenes no dejan, las fotografías sobre todo no dejan de ser una imitación de la realidad. Entonces las vemos como vemos el mundo. Lo mismo que nos llama la atención en el mundo real, en nuestro día a día, es lo que nos va a llamar la atención en la imagen. Nosotros, cuando miramos, cuando entramos en un lugar, lo que vemos primero son las partes iluminadas de la habitación, por Ujú. ejemplo. ¿Vale? De hecho, son bastante importantes en los escaparates, por ejemplo, en publicidad. Los productos que se quieren vender más son los que mejor iluminados están. Otras zonas se dejan más oscuras. Es para llamar nuestra atención sobre ellos. Lo mismo pasa en la fotografía. Vamos a buscar siempre el elemento mejor iluminado o el que esté en la zona iluminada de la imagen, ¿vale? Sea cual sea esa zona. ¿Vale? Es decir, todavía insisto en lo mismo, no hay una zona de por sí, Ujú. sino lo que
rodea esa zona, lo que hay en esa zona, es lo que te va a atraer la mirada, ¿vale? No, no la zona en sí. ¿Vale? No sé si me he explicado Sí, sí. con claridad. Creo que he liado un poco la explicación. No, no, no. Yo creo que viene súper bien esa aclaración que estás haciendo, porque al finalmente quizás no la hemos repetido con tanta insistencia. O sea, lo que estamos viendo aquí son recursos compositivos que hacen, que están demostrando que nuestra atención se va a ciertos elementos o a ciertas situaciones, mucho más que a un punto específico de la distribución de la imagen imaginaria. O sea, Mira, dime, dime. y, aplicando correctamente la regla de los tercios, ¿vale? Deberíamos dejar de fijarnos en las intersecciones de la imagen. Porque las 10 fotografías que he traído, lo que nos viene a demostrar es que no hay una intersección que porque algo haya en esa intersección nos va a llamar la atención, ¿sabes? Sino que va a depender de otros factores. Para lo que sí que vale la regla de los tercios es para dividir nuestro encuadre en zonas, ¿vale? Concretamente en dividirla en 3 zonas. Esta imagen, por ejemplo, bueno, esta imagen tiene 2 zonas muy diferenciadas. Tú has marcado muy bien la diagonal que forma la parte oscura con la parte Ujú. clara. Pero también se puede dividir en 3 zonas en vertical en los elementos, ¿vale? Tenemos un elemento a la izquierda, otro elemento centrado y el elemento, la persona, uy, perdón, me he liado a la izquierda con la derecha. El jarrón a la derecha, o sea, Claro, el tallín a la derecha, otro tallín en el centro y la persona en la izquierda, ¿vale? Eso sería una manera de dividir el encuadre, ¿vale? En zonas, en 3 zonas diferentes, ¿vale? Esa sí es una manera útil de utilizar la proporción, en este caso, de los tercios, el utilizar cada una de esas partes, de esas 3 partes imaginarias, sea en horizontal o en vertical, para dividir la imagen visualmente. Pero ninguna intersección nos va a hacer mirar ahí. perfecto. Vale, perfecto. Ok, ¿nos queda algún apunte o seguimos camino con el Bueno, próximo yo creo elemento? que como estoy intentando, el orden en el que te he pedido que pusiese la imagen es que se fuesen sumando valores para que veas que son acumulables, que ya lo hemos dicho en la anterior fotografía. En este caso, estamos viendo también 2 o 3 valores que vamos a ver después, que son el contraste y el factor humano, en este caso. Perfecto. Vale. Y en este caso, bueno, de nuevo en Marruecos. Y esto es un Temor 1. Y bueno, esta foto la hice porque fue cuando comprendí por qué me ponían un plato encima del vaso en lugar de abajo. Ok, Y es que el té es una bebida, el Temor 1 es una bebida tan dulce que atrae un montón a las abejas y acaban todas metidas dentro del vaso. De hecho, tengo una fotografía de esta escena en la que ya me he terminado el té y la hago desde arriba y se ve el círculo del vaso y hay como 3 o 4 abejas metidas revoloteando por dentro. Entonces entendí por qué me ponían un plato encima en lugar de debajo, que es lo típico, ¿no? Cuando te sirven el café o el té. Y perfecto. bueno, el elemento que aquí llama poderosamente nuestra atención es la textura. La textura de la fotografía, las zonas con textura, o sea, llaman poderosamente la atención de las personas. Es, de nuevo, temas de percepción. O sea, las zonas lisas, difuminadas, en las que hay poco detalle, perdemos poco el tiempo en ellas, no las pasamos por alto prácticamente. Nuestra mirada se detiene durante más tiempo a observar las zonas con detalle, en este caso las zonas con textura, ¿vale? Además, aquí hay, ya no solamente está la textura, también vemos el color y también vemos el punto, ¿vale? Que son elementos que hemos ido viendo anteriormente. Ninguno de los elementos de esta fotografía está en los ejes de los tercios o en la intersección de los tercios. Además, he elegido esta imagen precisamente porque no hay nada que coincida con la intersección ni con ninguno de los ejes. Ujú. Y aún así, nuestra mirada se dirige a ciertas zonas del encuadre, ¿vale? En este caso, pues obviamente al verde intenso de las hojas de té, que tienen mucha textura, bueno, las líneas verticales y horizontales que están formando el vaso y al punto, bueno, en este caso pasa de ser punto a quizás forma ya, ¿vale? Sí, Es demasiado grande para considerarlo punto, pero actúa de una manera similar, ¿vale? Que sería la abeja. Y lógicamente, si esa abeja, en lugar de estar ahí,
estuviese en una intersección de los tercios, pues nos llamaría igual la atención, no ganaría más protagonismo en la fotografía. Y de nuevo aquí vemos que el encuadre está dividido en 3 zonas, en vertical. ¿Vale? Hay 3 zonas, lo que pasa es que no coinciden exactamente con los ejes verticales de los tercios. Es decir, de nuevo, podemos utilizar la regla de los tercios para dividir la imagen en zonas, ¿vale? Pero no es aplicable, no tiene sentido forzar una fotografía a encajar en esos ejes o en esas intersecciones, ¿vale? Porque no vamos a ganar nada, no se va a ganar nada. O sea, ¿qué ganaría esta fotografía ajustándola a los tercios? ¿Qué hay que pueda mejorarla? Yo no veo nada que sea mejorable al aplicarle la regla de los tercios. Es decir, la abeja va a llamar nuestra atención sí o sí. El lugar que ocupa cada elemento está proporcionado con el resto de los elementos. Si me ajusta la regla de los tercios, lo que voy a es empezar a descompensar la imagen, a meter elementos que a lo mejor no me interesa que aparezcan en la fotografía. Es decir, tenemos que utilizar las herramientas que conocemos, porque sabemos cómo van a afectar a la manera de mirar la imagen del espectador. No tenemos que ceñirnos a nada, a una estructura de líneas e intersecciones imaginarias. No vale para nada. Perfecto. Mira, acá hay un tema interesante. Hablamos hace poco de la importancia y el peso del color rojo. Ujú. Y aquí tenemos una presencia del color rojo, pero predominante en la escena prácticamente. Pero pareciera que no es el color rojo el que nos roba la mirada, ¿no? Ujú. Finalmente es lo que tú dices. O sea, a mí me llama la atención efectivamente este elemento y me llama la atención este elemento. Y el rojo casi no le doy importancia porque es una cosa media difusa que no siento que vaya a encontrar nada que sea relevante para mí. No sé si... Exactamente. Sí, exactamente. Porque no tiene detalle. Porque no hay, en las zonas en las que están coloradas en rojo no hay detalle, no hay nada nítido. No hay nada en lo que pararnos a mirar. Solamente es una masa de color que equilibra o que es el contrario, el opuesto precisamente de ese color verde de las hojas. Y en cambio ese color verde, que al ser el contrario del fondo rojo, que no, en este caso el color rojo se funcionaría como fondo de la Ujú. imagen, como escenario, más que otra cosa. Y el verde es el opuesto prácticamente del rojo, con lo cual contrasta mucho, que es otro de los elementos que vemos que anulan esa área de los tercios. En este caso, el color verde intenso, que ya hemos visto que no tiene por qué ser el color rojo el único que llame nuestra atención, porque hemos sumado valores a otro color que no era en un principio tan atrayente visualmente como el color rojo. En este caso, la textura, el detalle, la zona que ocupa en la imagen, que es el centro precisamente. ¿Te acuerdas que te comentaba que el centro de la imagen normalmente sí es algo que gana en atracción visual Ujú. al elemento que coloques en él? Entonces, todo se va sumando y todo, esa suma de condiciones contrarrestan las intersecciones, contrarrestan, bueno, se contrarrestan a sí mismas incluso. La intersección de los tercios iba a decir que tiene muy poco poder, pero te digo que no tiene ninguno realmente. Directamente. Sí. Vale. Vale. Entonces, podríamos ir sacando como conclusión que, bueno, nos quedan algunos elementos todavía, pero no es la ubicación en el encuadre lo importante, sino más bien los valores compositivos que va sumando al elemento principal, ya sea las líneas que lo conducen, el color que va ocupando, el tamaño que ocupa en el encuadre. Mientras más cosas le va sumando, mayor atención vas concentrando en el elemento, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Vale? Y no de nuevo, esa intersección de los tercios no suma ningún valor a la imagen. No hay... yo creo que ya se va viendo a estas alturas que una zona del encuadre, excepto el centro, no tiene poder de atracción visual por sí mismo, sino son los valores de los elementos que contiene la imagen lo que nos va a atraer o no
la mirada, lo que va a crear una jerarquía de atracciones visuales y al final un recorrido visual, que es lo que nos interesa, ¿no? Que el espectador mire o recorra de una manera nuestra fotografía. Ya no es quizás tan importante por dónde entre en la fotografía, que también podemos conseguirlo si cuidamos ciertos aspectos de Ujú. la imagen, sino el recorrido que haga, sino que separe los elementos que queremos que separe y que quede claro cuáles son los protagonistas de nuestra fotografía, utilizando esos recursos bueno, que estamos viendo. Hay muchos más, Sí, claro. pero bueno, yo me quedan 10. Vale, creo que está todo dicho aquí. Vamos a el próximo elemento. Este está muy, muy relacionado con la textura. Prácticamente son casi lo mismo. En este caso es la nitidez, ¿vale? Y es que la vista se va primero o se detiene durante más tiempo en los elementos nítidos de la imagen. Está todo de nuevo relacionado con el tema de ¿por qué no nos paramos en las zonas oscuras de una imagen? Porque no tienen detalle. ¿Por qué no nos paramos en las zonas que no tienen textura? Pues no tienen detalle, no tienen sitio donde mirar. ¿Cuáles son las zonas que más detalle tienen? Pues las zonas más nítidas de una fotografía, independientemente del sitio donde estén ubicadas en el encuadre. ¿Vale? Bueno, en este caso, pues, bueno, la fotografía es la despedida de mi familia que se van ya de viaje de vacaciones. Y bueno, y ahí hay los valores que hacen que tu mirada se vaya a un sitio en concreto de la fotografía son la nitidez, el color y el factor humano. ¿Vale? El factor humano a lo mejor debería haberlo puesto antes para que nos quedase claro. Lo he puesto de los últimos. Vale, pero yo creo que vamos a llegar con súper clarificado cuando lleguemos al factor humano. Bueno, en este caso ves que lo que corresponde a los ejes verticales y horizontales no tiene ningún interés visual. La mano, o más bien los dedos de la mano desenfocada, caen aproximadamente cerca de una de las intersecciones y solamente es un elemento que nos guía. Ujú. Prácticamente ese elemento funciona como línea diagonal que nos apunta hacia un sitio del encuadre. Entonces, si entrásemos a la fotografía por la zona inferior derecha, recorreríamos esa línea y acabaríamos en la zona nítida de la imagen, que nos llama la atención. Y dentro de esa zona, si te fijas, bueno, hay dos personas. Uno de los factores que atrae la mirada del espectador es el factor humano, a las personas. Pero también hemos hablado de la luz, la zona más iluminada de la imagen, Ujú. el contraste también. En este caso hay dos personas y donde más nos detenemos es la persona que está más iluminada que la que hay justo detrás, ¿vale? Y además tiene los ojos claros, hay un punto de color ahí opuesto al de la piel de la persona que también atrae mucho la mirada. Vamos sumando valores, en este caso líneas, factor humano, la luz, el color, todo eso. Vale, entonces, bueno, vamos marcando aquí. Entonces aquí todo esto se convierte básicamente en líneas que llevan la atención hacia allá, ¿cierto? Exactamente. Y aquí Aquí tenemos... también, Dime, dime. ujú. No, bueno, te iba a decir que hay un elemento que no he incluido o del que no he hablado en ninguna fotografía, que es el enmarcado, que Mm. también hace algo enmarcado por el resto de elementos de una imagen, hace que nos fijemos más en ello. Y en este caso el rostro de la niña está enmarcado por la ventana. O sea, toda la zona blanca, que es más clara, funciona de enmarcado. Vamos, una ventana, de hecho. Más Correcto. marco que ese. Exactamente. Vale, perfecto. Bueno, entonces, a ver, voy a ir remarcando algunas cosas interesantes para mí. Dijimos que el tono claro nos llama mucho la atención, ¿cierto? Sí, Pero a mí déjame marcar esto a ver si divagamos un poco. Aquí tenemos un tono muy claro, que es sí, la ventana allá al fondo que no tiene detalle prácticamente. Que si dijéramos cuál es el tono más claro, seguramente es el de allá. sí. Pero, pero Posiblemente compite con también el brazo, tiene un tono muy, muy claro, casi blanco. Son los dos blancos puros que hay en la imagen, el de la ventana correcto, del fondo y el del brazo desenfocado. sí. Pero aún así todo, en este caso lo que nos llama la atención es el elemento que está acá, que no es necesariamente el tono más claro, pero tiene primero el tema del enfoque que tú lo mencionas, que es por eso está esta imagen acá, ¿cierto? Para remarcar Sí, que le indico otra vez del, ¿cómo se llama? Enfoque selectivo, ¿no? Tiene un nombre también esto.
Bueno, sí, ¿Enfoque sí, enfoque selectivo? selectivo, enfoque Vale, selectivo. Eso. otro concepto yo también me pierdo a veces. Entonces, con el Son enfoque muchos nombres, son muchos nombres. sí, sí, Lo el importante no es que sepas cómo se llama, sino cómo se utiliza. exactamente. Bueno, pero el enfoque selectivo nos dice, nos indica desde ya a dónde hay que mirar. O sea, Ujú, el fotógrafo te está diciendo, pone atención acá, este es el punto interesante, porque la persona de atrás ya está muy oscura y además no está tan nítida como esta persona de acá, que está acá en primer plano. Entonces, es interesante eso como, pese a que hemos hablado que el tono claro nos llama la atención, cuando hay textura, cuando hay un elemento que está reforzado con con otros valores compositivos, vamos restando la importancia a eso y vamos concentrando más la mirada ujú. en el punto que se quiere resaltar. No sé si fui muy enredado o me No, entendí. no, perfectamente. Al menos yo te he entendido perfectamente. De hecho, el tono, o sea, prácticamente a los tonos claros de esta imagen le pasa lo que al color rojo en la anterior, que Ujú, actúan como fondo de la imagen en vez de como figura. Con lo cual pasan a ser el escenario en el que están colocados los elementos. ¿Vale? Y por eso el elemento nítido es el que más nos llama la atención. Además, el, el elemento nítido, o sea, de nuevo recorriendo al tema de la percepción humana, ¿no? ujú, Nosotros cuando estamos mirando a algo que está, o sea, a algún elemento que está cercano a nuestro, nuestra mente obvia el resto de elementos. Tenemos que hacer un esfuerzo para fijarnos en lo que hay detrás o en lo que hay delante, porque vemos prácticamente desenfocado lo que está alrededor de, o más atrás o más adelante, del elemento en el que estamos focalizando nuestra atención. ujú. En fotografía ocurre lo mismo. El elemento nítido es el elemento en el que se va a focalizar tu atención, ¿vale? Sobre todo. Y si encima le vas sumando los recursos que hemos ido viendo anteriormente, como son, bueno, en este caso el enmarcado, que no lo había mencionado antes, el factor humano, que lo veremos después, el propio ojo de la niña funciona también como elemento punto, que también tiene mucho poder de atracción visual, el tono más claro dentro de ese enmarcado, de esa figura es el rostro de la niña, el elemento más nítido, el color del ojo es el opuesto al de la piel, todo ese tipo de cosas se van sumando y van haciendo que sea inevitable que tu vista se dirija a ese elemento. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, en este caso hubiese a lo mejor puesto nítida toda la imagen, ya habría un poquito más de Claro. competencia, ¿no? entre los diferentes elementos. En este caso, la atención se fija prácticamente automáticamente en el rostro de la niña, porque es el nítido, es el elemento nítido, a pesar de que otros elementos también tienen otros valores de atracción visual. Vale. Mira, hay otra cosa que me parece que no está en lo que vamos a hablar ahora, pero quizá se me ocurre que es relevante remarcar. Eh, también alguien puede creer que una forma de de remarcar el elemento importante de la imagen puede ser el tamaño, que yo creo que aplica en muchos casos. O sea, el tamaño del elemento más grande nos puede llamar más la atención que el tamaño de elementos pequeños. Ujú, Pero en este caso tenemos un tercio de la imagen es un elemento que es una persona que está desenfocada y ujú. aún así nos estamos yendo a un elemento que es muy pequeño dentro del encuadre que nos llama mucho más la atención que el tamaño de este elemento y es justamente por el tema de sumarle valores. Como tú Ujú. decías, si esta foto está nítida, quizás ya se nos complica un poquito más la lectura de la imagen y nos empiezan a competir más cosas. En este Exactamente, sí, caso, totalmente. la inteligencia del autor, que es otra cosa que dice Benito por ahí, de, de sumarle valores o recursos compositivos al elemento que yo quiero destacar por sobre los demás, hace que finalmente sea más Ujú. relevante sumarle muchas cosas que de repente solamente el tamaño del elemento uno sobre otro. No sé si del tamaño no hablas en estos 10 recursos, ¿no? Elementos. No, del tamaño no. De hecho, el tamaño no es un recurso que tenga poder de atracción visual realmente, a no ser que le pase lo que al punto. Vale. Yo creo que es que hay un problema con el tema de diferenciar la atracción visual del peso visual. Ujú, sí, sí. Y es por cómo se utiliza en muchas ocasiones la palabra peso, que es que peso también es sinónimo de importancia. Entonces, yo creo que, además, que me ha pasado que lo he leído y mezclaban conceptos de peso visual y atracción visual, o sea, otorgándole al término peso visual el sinónimo de atracción visual, cuando no es Ujú, así, son dos cosas que debemos diferenciar. Los elementos grandes
sí que tienen más peso visual gravitatorio, es decir, pesa más una cosa grande que una cosa pequeña, si son parecidas, ¿vale? Pero un elemento grande no tiene por qué tener más atracción visual que uno pequeño. De hecho, ya hemos visto que el punto, que es el Perfecto. elemento más pequeño de los elementos compositivos, de los elementos de la composición, es el que mayor poder de atracción visual tiene. O sea, entonces, hay que intentar, además, lo remarco mucho en mis cursos, hay que diferenciar esos dos términos. Que no pasa nada si se utiliza peso visual como sinónimo de atracción, pero hay que saber que el recurso compositivo es el peso visual por un lado, peso gravitatorio, y por otro lado la atracción visual, lo que atrae tu mirada, el elemento que atrapa tu mirada. Perfecto. Perfecto. Viene Por eso no, por clarísimo. eso, por eso no he incluido el tamaño Sí, sí. en uno de Sí, los sí. elementos. Bueno, de hecho es que en realidad hay muchos más factores que determinan la atracción visual de un elemento. Mucho, o sea, bueno, me quedé en 10 porque son 10 fotos las que se muestran en tu programa Claro. y curiosamente en un artículo que tengo en el blog también menciono a estos 10 elementos, ¿vale? Por redondear la cifra, pero en realidad hay muchos más. ¿Vale? Y si lo sumas más todavía. Absolutamente, sí. Sí, y sí, vienen por el apunte y la corrección que me haces ahí. La verdad es que cuando lo estaba explicando caí. Sí, una cosa es el peso visual y otra cosa es la atracción. O sea, la atracción tiene que... El ejemplo, el punto que vimos, y yo creo que es como el mejor. O sea, un elemento pequeño como el sol o como la luna o como una cosa pequeña dentro del encuadre puede ser más atractiva que esta torre gigante, esta iglesia que no te acordás el nombre tú, Eso, eh, lo tengo que que es mucho buscar. más Me da un grande. coraje, me da un coraje no acordarme de los nombres de las cosas, No, pero me pasa muy a menudo. O sea, soy tela despistada, tengo la cabeza en no sé dónde y los nombres se me van. Vamos. no, y aparte lo explica muy bien esto en el webinar, sobre todo cuando hablas del peso de los colores. No me voy a meter mucho en ese lema porque ya nos da para hablar una hora más, pero para diferenciar la atracción de los colores, la atracción visual y el peso visual. Que el rojo Exactamente. justamente coincide que tiene el mayor peso visual y la mayor atracción visual, Sí, pero eso. no todos los colores después cuando uno hace el orden Sí. lógico coinciden en esta escala, digamos, de Bueno, qué pesa más, qué pesa menos. de hecho se puede poner de ejemplo que los colores cálidos pesan más que los fríos, pero el color que menos pesa es el amarillo, por ejemplo. Ujú, Es un color cálido. O correcto. sea, y pesa menos porque lo relacionamos un poco con el tema de la luz, ¿no? La luz lo relacionamos con el color amarillo y la luz no pesa, con lo cual el color que menos pesa es el amarillo. Ujú, O sea, es una peculiaridad. Y por eso remarco mucho el que hay que diferenciar entre atracción visual y peso visual. sí, sí, muy bien ese apunte. Bien, Aquí tenemos caos, sí. mucho caos. Pero ¿hacia dónde se dirige tu mirada? Dímelo tú. Bueno, yo me voy directamente a la persona acá. Exactamente. El factor humano del que hemos hablado ya en varias ocasiones antes. Aquí ya hay muchos elementos, muchas líneas, muchas formas. Hay luz, hay oscuridad, hay contraste, hay no sé qué. Hay mogollón de elementos. Es una foto que aparentemente es muy caótica, aunque no lo sea. ¿Vale? Esta foto para mí representa Madrid cuando fui por primera vez. Porque me resultó súper caótica, desordenada y ocurrían muchas cosas a mi alrededor, porque mi ciudad es mucho más tranquila. Entonces, en este escaparate intenté representar la sensación que me dio cuando llegué a Madrid por primera vez. Y a pesar de la gran cantidad de elementos que hay, la cantidad de líneas y lo confusa que parece la imagen, es inevitable que nuestra mirada, nuestra atracción visual se vaya para la persona que aparece en la fotografía. Bueno, para una de las personas, porque en realidad hay más. Lo que pasa es que no son obvias. ¿Vale? Y entonces ahí entra el ejemplo, el juego que he querido meter aquí con el tema de la regla de los tercios. Que hay una persona también, o sea, que está justo en la regla de los tercios, que es mi reflejo. Si te fijas, justo un poquito más a la derecha de la persona, que tú has fijado como el punto de atracción visual de la imagen, estoy yo, está mi reflejo. Es una persona también, pero como tengo menos contraste, como no estoy tan aislado como ella, no llamo tanto la atención. Y tu atención se fija en el factor humano, sí, pero en el factor humano que tiene más contraste, que está un poco más iluminado. A pesar de que mi reflejo está justo en uno de los ejes de los tercios y por Ujú, lo tanto en una de las intersecciones. ¿Vale? Y aún así no gana atracción visual. De hecho, más
que mi propio reflejo, que está justo en el eje vertical de los tercios y en la intersección, está el rostro de la chica y el rostro del cartel, que aunque aparezca totalmente en negro, a la izquierda, digo, perdón, a la derecha superior, ¿vale? Nos fijamos también más en ese rostro, en esa persona, que en el que está situado justo en la intersección de los tercios. Sí. Sí, a mí por lo menos me pasa tal cual lo estás describiendo tú. Ahí no sé si a la gente le quedará la misma percepción. De hecho, veo un poco me equilibra mucho ese cartel la imagen. O sea, repetimos un poco el tema de las distancias ahí, y siento que equilibra muy bien la imagen, porque sin esta persona quizás ya la imagen se vuelve demasiado caótica en este sector de acá. Siento yo, porque no habría nada definido, nada nítido, entonces quizás faltaría algún elemento para compensar. Pero aquí hay como una ventana, por decirlo de alguna manera, porque está todo claro, está todo definido, está todo limpio ahí. Entonces, y quizás tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, o sea, hay mucha nitidez en este sector, entonces también es un segundo punto donde yo me voy a ir después de mirar acá, que quizás no está tan nítido como el sector que estoy marcando acá, pero de todas maneras llama mi atención, a mí por lo menos me llama primeramente la atención eso, y después me voy hasta a este sector de acá. Las personas, que es un punto de atracción muy, muy poderoso. Además, bueno, el sector que estás mencionando, la parte derecha de la imagen, es un poco más oscura. Y nos fijamos más en las zonas más... Primero nos fijamos en las zonas iluminadas. Después intentamos buscar los detalles que haya en las zonas oscuras. Pero sobre todo nos fijamos primero en las zonas que están mejor iluminadas. Y en este caso, en la zona mejor iluminada hay una persona. Que esto es el tema, de nuevo, de la percepción, de la empatía. De que buscamos las cosas que reconocemos. Y no hay nada más que se parezca a nosotros que a otra persona. Con lo cual, nuestra mente hace que nos fijemos primero en los elementos, en el factor humano. Y es curioso porque además los detectamos con una facilidad pasmosa. Yo he puesto esta imagen y la he puesto en blanco y negro. Pues esta misma imagen la tengo en color. Y bueno, también me resulta interesante porque hay un juego de color muy, muy chulo. Ujú. Hay unos verdes, azules y bueno, funciona también bien en color. Pero es más fácil reconocer a la persona en color, por el tono de la piel. En este caso he complicado un poco la imagen pasándola a blanco y negro, en el que se hace todavía más confuso por el tema de las texturas y que no está esa diferenciación del color. Y aún así, o sea, quien vea la imagen hace ¡pac! Y dice, ah, ahí hay una persona. Y poco después dice, ah, en el cartel hay otra. Y seguramente llegará un momento en el que se fije también en el reflejo en mi propio reflejo, que también es una persona. ¿Vale? Pero está o sea, tan difuso, tan poco contrastada y demás, que ganan por goleada las otras dos personas que hay en la fotografía. Y eso Sí. demuestra que porque haya algo en la intersección de los tercios o en los ejes, no implica que vaya a ganar poder de atracción visual. ¿Sabes? A mí, después de recorrer la imagen, lo que me pasó fue encontrar esta persona que está acá también. ¿Ves? Como, quizá como un tercer elemento que me llama la atención, que a primer golpe no sería incapaz de distinguirlo, porque además anda como, ¿no?, con este chaquetón cuadrillé que se suma más a todas las líneas que hay acá. Pero primero me voy acá, después me voy acá y después ya me fijo en este elemento. Ahí, para mí ya es casi poco relevante, no sé si le Claro, da tanta relevancia. pasa totalmente desapercibido, no tiene ningún poder de atracción visual en la imagen, a pesar de que está coincidiendo con esa intersección de los tercios. Hay otros elementos que sí, que le ganan por goleada a esa zona de la fotografía. Y estamos hablando del mismo elemento, es decir, personas. O sea, Ujú. hay pocas cosas que llamen más la atención en un escenario que otra persona. O sea, cuando llegamos a cualquier sitio, lo primero que nos distingue están las personas que pueden ser amigas o enemigas, ¿no? De nuevo volvemos a ese tema del instinto que siempre nos queda. Así que nuestra mente, en realidad, o sea, funciona, tenemos ahí el cerebro ese reptiliano, todavía lo conservamos mucho, y muchas de nuestras decisiones y de la manera de actuar y de observar las cosas tienen que ver con eso, con cómo percibimos desde el principio de los tiempos las cosas, todo eso queda ahí. Y por supuesto, una de las cosas es el tema de la empatía y el reconocimiento en otras personas, en este caso. Oye, ¿esto funcionaría con animales también? ¿Se produce el Pues fenómeno o no tan claro? funciona, pero no es tan claro. O sea, primero reconocemos a los seres de nuestra propia especie, y después a otros que puedan suponer
una amenaza o una... Creo que también hay otra teoría por ahí que es la de la sabana, que es otra teoría de José Benito Ruiz, ¿no? Sí, La teoría de la sabana y del litoral, que sí. hablan de los espacios despejados que nos protegen más, o sea, los espacios cubiertos como bosques y demás nos protegen más que los espacios despejados, ¿vale? Y de nuevo volvemos a eso, ¿ves? Siempre queda esa cosa de instinto de cazador, de protegerse, de reconocer qué es una amenaza y qué no lo es, con lo cual, primero las personas, quizás después los animales, ¿sabes? Pero los animales quedarían algo secundario. Sería, si hay animales y personas en una fotografía, sí, sí veremos los animales, pero nuestra mente se va a ir directa a por las personas. Vale. Vale, clarísimo. Y a mí me gusta mucho este ejemplo en realidad como este elemento que incluso está desenfocado nos llama mucho la atención entre medio de todo este caos. O sea, creo que es una muy buena imagen para reforzar un poco esto de que estos supuestos puntos de interés que estamos hablando no funcionan así por sí solos. Luego, si quieres, puedes dividir la imagen en tres sectores. ¿Vale? De hecho, hay una línea vertical que cruza todo el encuadre, ¿vale? Que podría dividir en un tercio una imagen con 2 tercios de la zona izquierda. Pero tampoco no es una cosa relevante, ¿no? No tiene apenas importancia más que de distribución del espacio. Ujú. No hay atracción visual, o sea, no crea ni mayor ni menor equilibrio, simplemente es una distribución, una división, mejor dicho, del espacio. Sí, a mí esa línea, más que esa línea, creo que me llama la atención el marco más grande que estaba usando. En el fondo, remarcando un poco lo que ya hablábamos del marco natural. Siento que la imagen completa la enmarcas dentro de un encuadre que está con esta línea acá y esta línea acá abajo, que como que te centra la atención como una ventana, ¿cierto? O sea, Claro, asomado por una ventana mirando de hacia hecho donde... era prácticamente eso, o sea, esa barandilla que se ve saliendo de por ahí es una boca de metro. Había Ujú. una cristalera que reflejaba, o sea, es tan caótica porque refleja unos andamios que había por delante de obra y deja ver todo lo que hay detrás y había una duplicidad ahí de imágenes. Y aún así, nuestra mirada encuentra lo que quiere, lo que quiere nuestra mente que encuentre. O sea, que es en este caso la persona. Y el enmarcado, pues ya dijimos que nos ayuda a centrar también la imagen. Algo enmarcado cobra cierta importancia. Por eso también el cartel funciona también Mm, como una persona enmarcada. Eso nos llama correcto, también la atención. correcto. ¿Vale? Vale. Hay una pregunta que te voy a hacer, pero creo que la voy a guardar para la última imagen. Que quizás nos va a sacar un poco de esto, pero me ha llamado la atención esta de las fotos que hemos visto. Vale. Esta justo es la última imagen, así que la voy a Qué bien. guardar. Voy a guardar para el final la pregunta. Bueno, en este caso es que la he puesto como última imagen porque creo que están casi todos los elementos que hemos visto antes que anulan totalmente la regla de los tercios. O sea, aquí vemos líneas, vemos color, vemos el tono claro, Ahora, a a la ver, persona. espérame un poco. Sí. Vamos marcando para que la gente... Ujú. Cuando hablamos de línea podríamos hablar de esto y quizás de esta, ¿no? Sí, esa quizá un poco más secundaria, pero bueno, está Claro. ahí y indica una dirección también, con lo cual nos ayuda. Vale. ¿Vale? ¿Qué otro elemento teníamos de lo que ya hemos visto? Bueno, es una persona, que es el que acabamos de ver. Además, tiene un color rojo bueno, rojo en este caso es magenta realmente, que contrasta mucho con el tono del resto de la fotografía, con el color del resto de la fotografía. La camiseta de la niña es blanca, es el elemento más claro de la imagen. Además, la niña está en una zona con mucha luz, ¿vale? En la zona más iluminada de la fotografía, con lo cual, de nuevo, le hace ganar importancia. Y es la zona más contrastada de la imagen, con más textura, Ujú. con más detalle, mejor enfocada. Esta la he puesto la última porque sumaba todo lo anterior. Y bueno, es obvio que la mirada se te va a atrapar a esa niña, a pesar de o sea, la mirada, que también la hemos hablado de la mirada antes.
seguimos la mirada de las personas, con lo cual la mirada de la niña la seguimos, pero aún así no nos termina de sacar de la imagen, porque está enmarcada. Hay una franja ahí oscura en la que nos bloquea, ¿no? Nos cierra la imagen por ahí, nos impide salir de la fotografía. ¿Sabes? Aunque bueno, no deja de ser un punto de salida, pero no tan poderoso como para dejar de fijarse en el resto de la imagen. Correcto. Sí, aquí podría aplicar también un concepto que no vimos acá, pero que Benito menciona, que es el uso aislado del color, ¿no? Claro, Porque el exactamente. color diferente, que al final podría incluso, y quizás me voy a arriesgar, y quizás si Benito ve esto me rete después, pero podría incluso ser una anomalía, que es lo que hablábamos, el elemento diferente, porque También. tenemos un tono azul completo y tenemos un color que es distinto y de alguna manera funciona como anomalía o ruptura de un patrón cromático, en este caso podría ser. Exactamente, es el elemento diferente, es el elemento más contrastado. Vamos, aquí se sumaban todos los factores que hemos ido viendo prácticamente. Creo que no me he dejado ninguno. Y curiosamente, esta fotografía tengo a la niña un par de escalones más abajo, justo en la intersección de los tercios, el eje de los tercios. Ujú. Y no me funciona la fotografía. No me gusta enseñarla porque no me termina de funcionar. Y el único que cambio es ese, es que la niña está un poco más atrás. Me da la sensación de que la niña tiene demasiado espacio hacia la izquierda en esa fotografía. Y además, o sea, si enseño esa, la imagen no me parece tan equilibrada. ¿Vale? Hay líneas que atraviesan la niña, que continúan y que ya no te llevan fuera de la foto. Ujú. ¿Vale? Digamos que en este caso las líneas casi terminan en la niña. En el caso de la niña ocupando el eje vertical de la intersección de los tercios, las líneas la atraviesan, con lo cual nos pararíamos en ella, pero seguiríamos las líneas, con lo cual saldríamos de la fotografía. Si yo hubiese intentado ajustar la foto para que con esta misma posición de los elementos, ¿no?, la niña estuviese justo en la intersección de los tercios, habría casi un cuarto de la imagen ocupada por una franja oscura negra, que sería la pared de la izquierda, que tampoco me aportaría nada. ¿Vale? De hecho, prácticamente desequilibraría toda la Ujú. imagen. O sea, lo oscuro sí tiene más peso visual, gravitatorio de nuevo, me Ujú. refiero, que los tonos claros. ¿Vale? Entonces, por eso esta fotografía funciona así y no podría haber funcionado ajustándola a los tercios. ¿Vale? De hecho, pues, bueno, podría haber, o sea, yo no, muchas veces me defino como fotógrafo purista con derecho a roce, ¿no? Porque intento ser purista, no retocar mucho más las fotos. Bueno, a veces hago revelados muy agresivos y estas cosas, pero porque, bueno, cuando el color es importante en la fotografía, me gusta que se note que, Ujú. que es importante. Bueno, el caso es que yo apenas retoco, clono y demás, pues intento terminar la fotografía lo máximo posible en la cámara. Con lo cual, podría haber recortado esta fotografía para ajustarla a esa regla de los tercios, ¿no? Perfectamente, podría haber hecho un recorte ahí bastante grande y hubiese ajustado a esa infame regla la fotografía. Pero es que no me funciona, o sea, pierde fuerza, pierde interés, pierde también. Es curioso como al retrasar más la niña, acercarla más al centro, ese poder de hacerte preguntas de qué está mirando la Ujú. niña o qué está buscando, de qué está huyendo y tal, se pierde un poco. Porque al haber un recorrido visual mayor, ¿sabes? La mirada, al tener más espacio, es como si, bueno, sí, sabemos lo que está mirando la niña, que es la pared, yo qué sé, por decirlo de alguna manera. Aquí, al el espacio ser menor, te plantea preguntas. Te plantea preguntas de qué está haciendo, qué está buscando o de qué está escondiéndose, ese tipo de cosas. Así, fíjate cómo llega a no funcionar la regla de los tercios, para llegar incluso a estropear el mensaje de la Ujú. propia fotografía. Vale. Vale. No. Recordemos a la gente cuál es el recurso compositivo que esta foto nos recuerda, al margen de abarcar todas las otras. Bueno, en este caso es el contraste, sobre El todo. contraste. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Los elementos con más contraste en la imagen son los que más llaman nuestra atención. Pero el contraste no deja de ser una suma
de lo anterior. Es decir, el color rojo es el que más contrasta normalmente, las zonas iluminadas, o sea, los elementos colocados en las zonas iluminadas suelen tener más contraste que si los colocamos en zonas oscuras, a no ser que estemos hablando de un tono claro, que entonces destaca por eso, por contrastar con la zona en la que está. Y bueno, el contraste es una suma de elementos. La textura también crea contrastes, la nitidez, todo ese tipo de cosas. Vale, por eso lo he dejado para lo último. Vale. Aquí hay mi pregunta, Carlos. A ver. Nos seguimos metiendo la pata de los caballos, porque ya con esto de desmenuzar esta regla ya seguramente vamos a tener algunos problemas. Pero yo voy a dejar anunciado nomás, porque así, o semi rota, una otra regla que anda por ahí dando vuelta, que tú me la rompiste prácticamente en todas las fotos, si no todas, en todas, que es la famosa ley de la mirada, o la regla de la mirada. Bueno. Oye, no hay Mira, creo que no hay ninguna foto en las fotos que vimos acá en que se respete la ley de la mirada. O sea, todas sí, las de personas hecho, están saliendo o mirando hacia el punto contrario donde nos dice la ley de la mirada. ¿Qué pasó de aquí? hecho es algo que me gusta hacer, que me gusta que las personas miren hacia afuera de la fotografía y que nos hagan preguntarnos qué está mirando. Mira, la regla de la mirada es otra a la que no le tengo tanta tirria como la regla de los tercios, pero porque esa sí es útil, si tiene mucha base de realidad, es lo que decíamos antes, ¿no? Tres personas mirando hacia arriba en la calle o miramos hacia arriba también nosotros, no dormimos esa noche. Vale, pues cuando hay mucho espacio en la mirada, en el recorrido de esa mirada, creamos un recorrido visual también para nosotros. ¿Vale? Hacemos que el espectador mire, siga esa línea imaginaria que sería la dirección de la mirada. Y por lo tanto recorremos más parte de la fotografía. Además, a la mirada le pasa una cosa curiosa, que es que normalmente la zona a la que está mirando el sujeto tiene un peso visual. Peso, de nuevo, Ujú. insisto, gravitatorio. ¿Vale? La zona que ocupa la mirada del espectador es como si fuese un elemento con un peso, que suele equilibrar a esa persona. Pero cuando hacemos que haya un recorrido visual y tal, le estamos dando al espectador las cosas hechas. Le estamos diciendo lo que tiene que mirar y lo que se va a encontrar esa mirada. Cuando dejamos poco espacio hacia donde está mirando el sujeto, creamos preguntas. Creamos también inquietudes. De hecho, pongo siempre como ejemplo el tema de las películas de miedo. ¿Vale? En las películas de miedo, cuando el asesino, ¿no?, está persiguiendo al protagonista y el protagonista está escondiéndose de él, normalmente el encuadre que hacen es dejar muy poco espacio hacia donde está mirando el sujeto. Y la zona de atrás aparece mucho más amplia y a oscuras normalmente, que es además por donde suele salir el asesino. ¿Qué pasa? Que ese poco recorrido visual nos crea una inquietud, nos crea una tensión. Y eso lo utilizan en las películas de terror. Y también lo podemos utilizar en nuestra fotografía de la misma manera. En este caso, no llega a crear una tensión, no está tan cerca del encuadre, de los límites de nuestro encuadre, pero sí que crea una pregunta. La pregunta de qué está mirando, qué está buscando, de qué se está escondiendo. ¿Vale? Entonces, es una regla cuya base es real, es cierto, que es útil dejar más espacio en el recorrido visual de las personas, pero que se puede utilizar totalmente al contrario. ¿Vale? Para crear sensaciones diferentes. Mira, es que me da mucho coraje las reglas, porque cuando hablamos de reglas, estamos hablando de algo que si no lo cumplimos pasa algo malo. ¿Vale? Sí, las reglas de la sociedad están para llevarnos bien entre todos. Las reglas de un partido de fútbol están para que no se maten los jugadores ahí en medio del campo. Es decir, cuando alguien se salta una regla, pues le multan, le ponen una falta, le sacan una tarjeta o le echan de la clase, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en arte, en composición, cuando nos saltamos una de esas supuestas reglas, que no deja de chirriarme esa palabra, no ocurre algo malo, ocurre algo diferente. ¿Vale? ¿En qué aspecto de la sociedad ocurre algo diferente y no negativo si nos saltamos una regla? Eso nos dice que las reglas no existen. No es que estén para conocerlas y después romperlas. Es que en el arte no hay reglas. Hay recursos, herramientas compositivas, opciones, llámalo como quieras, menos algo que implique un obligatorio uso de una manera en concreto. ¿Vale? Le pasa a la regla de la mirada.
le pasa a... Bueno, la regla de los tercios es que la parte que habla de las proporciones, vale, acepto, ¿vale? Sí es útil en muchas ocasiones, pero la que habla de la atracción visual es directamente falsa, es falsa. No existe una atracción visual en la intersección de los tercios, ¿vale? Pero después también la regla esa de no centrar al sujeto. A ver, seguro que se las ha escuchado a José Benito. Había un manual por ahí, no sé si era de Kodak o de alguna marca de estas de fotografía, que decía que lo primero que te decía era que no centrases al sujeto, ¿vale? No lo pusieses en el centro de la imagen para, yo qué sé, para no crear una imagen estática y tal. Y ahora te vas a un libro oriental de estos que te hablan del equilibrio, de la armonía y de todo ese tipo de cosas, y te dicen que el centramiento del elemento es el principio de la armonía. Sí. Con lo cual, ¿qué me estás diciendo? O sea, a ver, la mayoría de las reglas, cuando las hacemos al contrario, no ocurre algo malo, ocurre algo diferente. Y ese diferente que ocurre es lo que tenemos que conocer, ¿vale? El efecto de usar de una manera u otra esas reglas, que vamos a dejar de llamar reglas, vamos a empezar a llamarles recursos o herramientas, es lo que debemos conocer, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro. Y la ley de la mirada es una de ellas. La regla de los tercios, una parte es totalmente falsa, la otra la podemos utilizar, que es la de las proporciones. La proporción áurea, esa áurea, perdón, esa es otra barbaridad también, que me da mucho coraje a mí, ¿sabes? Pero es por lo mismo, porque se han empezado a dogmatizar y no sé, de qué manera ha llegado a ser como algo que si no lo cumples, estás haciéndolo mal. Y si lo cumples, mejora sustancialmente tu manera de fotografiar. Sí. Y bueno, Sí, os invito mira, a ver la charla sobre composición que tengo por ahí, que espera, al menos una sonrisa saltáis. voy a dejar de compartir pantalla porque, bueno, yo respaldo y apoyo completamente lo que estás diciendo. De hecho, para mí el concepto es ese, no existen las reglas. Estaba justamente trabajando hoy de la tarde en un artículo que justamente se llama, está hecho como para desmentir esta frase de que las reglas se hacen para romperse. Que es una barbaridad que no sé a quién se le ocurrió en la cabeza alguna vez decir que las reglas se crean, pero para que alguien las rompa después. Tú lo marcas, o sea, la sociedad, las reglas se hacen para respetarse, no para romperse. Y tú en tu casa tienes reglas con tu hijo y tú esperas que a tu hijo las respeten también y el colegio tiene reglas y así. Entonces, Imagínate, te dice tu hijo, papá, es que las reglas están para romperlas, por eso no te hago no, caso. se va una semana castigado. Por lo menos. Así que, bueno, de un punto, y coincido mucho en esto de que a la que también le tengo más manía es a la proporción de los tercios y específicamente a los puntos de interés, que es algo que definitivamente no, a mí no me encaja tampoco y Sí, creo se me ha que... olvidado Dime. comentar de dónde es el origen de la regla de los tercios. La primera vez que lo tengo aquí apuntado en un papelito, porque soy malísimo para los nombres y para las fechas, Dale, dale. y te lo comento porque seguramente será de interés para quien vea esto. Es que la primera vez que se habló de la regla de los tercios fue un tal, lo leo, y perdón por mi pronunciación en inglés, que es malísima, ¿eh? John Thomas Smith, ¿vale? Que vivió entre 1766 y 1833. Ya fíjate en una cosa, la primera vez que aparece la regla de los tercios en algún escrito es en 1766, no, alrededor de 1800, ¿vale? Eso es nada de tiempo en la historia del arte, ¿vale? Las verdaderas reglas y recursos compositivos y recursos del arte tienen miles de años, ¿vale? Se llevan aplicando y estudiando desde la prehistoria. Es decir, una regla que se pronuncia por primera vez en 1800 está recién nacida, para empezar. Y después hablaba de la proporción que debía tener un cuadro, que podría tener un cuadro entre la zona que ocupa el cielo, la tierra y el agua, los tres elementos principales, ¿no? digamos, de la naturaleza, para que hubiese un equilibrio entre ellos, ¿vale? Que cada uno de ellos ocupase un tercio, o sea, eran 2/3 de agua, no, sí, me parece que eran 2/3 de cielo, y después el otro tercio se repartía entre el cielo entre el mar y la tierra, perdón, entre el agua y la tierra, ¿vale? Y después, en 1845, un tal George Field habla de la proporción entre los colores cálidos y los fríos, ¿vale? Fíjate que en ambos casos hablan de proporciones, de zonas
de una repartición de zonas, en un caso de colores y en otro caso de elementos de la naturaleza. Y ambos, en sus escritos, ponen en duda esta regla. Sí. ¿Vale? Diciendo bueno, que puede funcionar en algunos casos, pero que la mayoría de los casos no nos vale para nada. ¿Vale? Con lo cual, fíjate, o sea, una regla recién nacida que tiene muy pocos años, que ha sido formulada de una manera totalmente diferente a la que ha acabado siendo, que los propios creadores la ponen en duda y se ha convertido en un dogma en la fotografía. O sea, que yo no me lo, o sea, a mí no me entraba en la cabeza. Yo cuando Sí. empecé a aprender fotografía me la tragué, me la comí con papas. Pero después, revisando mis propios conocimientos de diseño gráfico, de estudios del arte, a mí en toda mi carrera no me ha enseñado nadie nada sobre la regla de los tercios. Yo la primera vez que escuchaba la regla de los tercios era en fotografía. A mí cuando mi profesor me explicaba cómo debía repartir las zonas para dibujar o para pintar, tenía que hacer un esbozo, un encaje. Pero no me hablaba de proporciones, ni de espacios, ni de zonas, ni de nada, y mucho menos de tercios. ¿Sabes? En Sí, fin. yo creo que tú lo relatas con el experimento de los monos y los plátanos, que ahí lo puedes leer en Fotolarios, y yo encontré una cosa menos sofisticada para explicarlo, pero a través de estos grupos o cadenas de WhatsApp, ese WhatsApp que te llega de repente, que tú no sabes de dónde vienes, pero empiezas a reproducirlo y reproducirlo y reproducirlo, de un punto en que todo el mundo termina hablando de algo que nadie sabe el origen y seguramente es falso. Es muy probable que haya pasado eso. De tanto repetirlo, al final no lo hemos creído. Pero nadie sabe el origen, nadie sabe dónde viene. Y ahora te pones a rebuscar, porque me costó encontrar esto, ¿eh? Te pones a rebuscarlo y dices, pero que esto no tiene nada que ver con lo que ha acabado siendo. O sea, esto ha sido una especie de bola de nieve que se ha convertido en una cosa extrañísima. ¿Sabes? Sí. Que bueno, que esperamos que hayamos puesto nuestro granito de arena para desmitificar esa regla. Yo creo que bastante. Era un poco la idea de este capítulo, así que espero y esperamos, creo yo, que por lo menos que el concepto regla lo saquemos de nuestro diccionario. De Es el ahí ya primero. si alguien quiere hacer toda su vida ocupar la proporción de los tercios, perfecto, es parte de las decisiones artísticas que uno va a tomar, pero no es una regla en ningún caso, creo yo. Y creo que queda clarísimo con lo que con Carlos hemos podido conversar hoy día. Bueno, Carlos Larios, cuéntale a la gente dónde te puede visitar, cuéntale sobre tu blog, cuáles son las actividades que se vienen. bueno, mi centro de operaciones es mi blog, realmente, fotolarios.es.com. Y bueno, es un sitio en el que, bueno, es mi casa, ¿no? Es un rinconcito de mi casa en el que publico regularmente artículos sobre fotografía, sobre todo últimamente de composición. Y bueno, tengo un curso de iniciación a la fotografía, un curso de Lightroom para editar fotografía, muchos tutoriales, algunas dispersiones mías en las que me empiezo a reflexionar y se me va un poco la olla con el tema de la fotografía. A relacionar, por ejemplo, hace poco hoy mismo he compartido en Facebook, como es el día de Star Wars, un artículo que escribí en el blog que son la fotografía en 10 frases de Star Wars. Con lo cual, imaginaros por dónde pueden ir las cosas. Como mínimo, yo creo que en mi blog la gente puede echar una sonrisa y creo que aprender, o al menos, si no aprende, al menos a plantearse las cosas, a no dar todo por sentado, que es uno de los pilares de mi aprendizaje. Y bueno, también estoy en redes sociales como Pirata Lario o Carlos Lario. Y últimamente en YouTube, que le estoy dando vida a mi canal. Bueno, he publicado un curso de iniciación que ha funcionado bastante bien, un webinar sobre composición en fotografía más allá de las reglas, en el que he hecho peste sobre la regla de los tercios y alguna más. Y bueno, y lo próximo, pues para mí, a ver, quizás como no... Yo tengo mi trabajo de diseñador gráfico, entonces para mí todo esto sigue siendo una afición e intento mantenerlo como una afición. Entonces tengo todavía esa pasión del aficionado y del que está aprendiendo. Y entonces todo lo que voy descubriendo, lo que voy aprendiendo, lo intento compartir e intento que llegue al mayor número de personas posible. Y además de una manera, bueno, tú ya me conoces, a secretos ninguno, ¿sabes? Y me puedes hacer todas las preguntas, no tengo ningún inconveniente dar mi opinión sincera sobre ciertos aspectos y ahí estamos, dándole caña a la fotografía. Bueno,
está hecha la invitación, fotolarios.es. Voy a dejar también en la descripción del capítulo el link para que puedan visitarlo, pero yo les digo desde ya que es de mis vlogs preferidos. Se lo he dicho a Carlos, no es porque está acá, se lo he dicho a Eso Carlos porque me mucho tienes antes. delante. Eso porque me tienes delante. A todos tus invitados le dicen lo mismo. No, está en la grabación, así que puedes comprobar que no. No, y chicos, es un blog realmente mucho de reflexión. Eso me gusta mucho del blog y de recursos y recursos gratuitos. O sea, los cursos que habla Carlos de Lightroom o de iniciación de la fotografía están en YouTube y son gratis. O sea, no hay que pagar ni un solo peso y están ahí disponibles y con una calidad y un trabajo que realmente yo no podría dejar de recomendar. Así que por eso también quería poder conversar un poco con Carlos, con este anarquista que vino acá a revolvernos el gallito. Vaya tela. Al final salgo de aquí preso, ¿eh? Oye, Carlos, ha sido un gustazo, amigo mío, también un gran agrado poder conocernos de alguna manera, porque al igual que con Sí. Iván, que lo entrevistamos un par de capítulos, nos conocimos Otro, antes por vamos. internet. O Ujú. sea, ni siquiera por internet, o sea, por Facebook, por comentarios, por chat, y gracias a José Benito Ruiz que ha ido formando, no solamente formando fotógrafos, sino que una comunidad de gente que quiere enseñar y que quiere aprender, se han ido generando estas conexiones que yo creo que van a ser muy fructíferas y beneficiosas para todos quienes quieran en adelante seguir aprendiendo sobre esto. No, esta iniciativa tuya es fantástica. O sea, yo he estado viendo todas tus charlas y todos tus invitados y la verdad es que no sé qué hago aquí. O sea, la calidad de la gente que has traído es espectacular, ¿sabes? Y además, bueno, yo no soy fotógrafo de naturaleza, ya sabes que yo le picoteo un poco de todos sitios. Aún así me has traído para acá y para mí ha sido un placer enorme y un honor, realmente, ¿sabes? Bueno, tú lo dijiste, este capítulo era para romper reglas y nosotros rompimos la regla de traer fotógrafos de naturaleza justamente porque queríamos contar con la mirada con Carlos. Así que para que vean que hasta nosotros estamos rompiendo reglas en este ciclo. Vamos a romperlo todo. Vamos a echar abajo la casa. Carlos, te dejo un abrazo gigante y bueno, por ahí conversamos, quizás más adelante sea alguna posibilidad de que podamos volver a hacer algo juntos, así que el espacio queda ofrecido y disponible para cualquier cosa que podamos apoyarte desde esta parte del mundo. Yo encantado, me has tratado muy bien, así que no tendré problema en volver. Bueno, Carlos, un abrazo grande España y a la gente les reitero que hoy día cerramos este ciclo, que ha sido un ciclo muy bonito, hemos conocido miradas muy interesantes que yo creo que nos van a aportar mucho, así que desde ya los invito a visitar los capítulos anteriores. Hay 23 capítulos con este disponibles donde tenemos miradas de distintos fotógrafos y le damos mucho énfasis a la composición sobre todo, así que no dejen de disfrutarlo en esta semanita que vamos a estar sin publicar nada porque vamos a estar preparando las entrevistas que vienen para el próximo ciclo, para ya la próxima semana retomar en adelante lo que se viene. Así que tengan una buena semana, agradecido a todos los que nos han acompañado en esta seguidilla de capítulos y a todos los participantes que aceptaron sin ningún problema cuando los invitamos y les propusimos que fueran parte de este proyecto. Así que agradecido, Carlos, saludos y a la gente también, que tengan buena semana y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.